Jorge. Listo, Acabo de tú cuando actualizar Zoom, empezar. ya le den a aceptar. Perfecto. Listo, pues cuando guste empezar, doctor, sin problema. Muy bien. Estaba colgando por aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar con dos comentarios en la primera diapositiva. Puse como título el que venía para la liga de Zoom, de conversatorios mensuales con expertos en bioética, y luego yo que sobrepienso las cosas en más de alguna ocasión. Recordé, no sé si lo conozcan, un artículo noventero, 94, 95, de una filósofa española, la doctora de la Vieja, y ella se pregunta en ese momento en donde la bioética empieza a crecer de una manera pues bastante exuberante, no solamente en España, sino en el mundo, ¿qué es eso de un experto en bioética? ¿Quién es un experto en bioética? El que tiene un cartón, el que estudió solito, el que estudió en una institución, qué características debería tener curriculares, formativas. Y hace una reflexión bastante interesante que no voy a spoilear más, pero sí me parece muy interesante el título. Creo que coloquialmente lo entendemos y luego si reflexionamos, pues quién sabe quién sea un experto en bioética. Yo no sé si diría que soy experto en bioética. Cuando leí ese artículo y empecé con mis andanzas en la bioética, pues yo decía, creo que seguiría diciendo lo mismo en este momento. Experto Diego Gracia, experto Albert Johnson, que estaba vivo en ese momento, experto Daniel Callahan, que eran pues los personajes que habían creado la bioética. Y luego ya lo demás no sé muy bien cómo denominarlo. El asunto es que, bueno, me pareció chulo el título, lo repliqué aquí en la primera diapositiva y es el que puse para dar inicio pues a esto que voy a compartir con ustedes. Espero hablar pues alrededor de una hora y luego empezar pues propiamente con la parte del conversatorio que es lo más rico, lo más gratificante para ambas partes. No se trata, quienes me conocen un poquito más y ahora voy a esa otra parte, no se trata para mí tanto de enseñar como de aprender. A mí me gusta pues compartir algo que pueda yo decir y algo que pueda seguir aprendiendo y pues tengo experiencias maravillosas particularmente pues con ustedes como grupo. Ese es el segundo comentario que quiero hacer a propósito de la primera diapositiva, que pues me da mucho gusto que me inviten, que como decía Ray, el doctor Cuevas, no sé qué tanto sea necesaria la formalidad en el evento, pero pues como decía Ray, ya tiene rato que me han invitado, me da muchísimo gusto, sé que hay mucha gente que conozco, hay gente que me conoce, ya a cierta edad está uno muy visto en diferentes foros, entonces cuando lo invitan a uno por primera vez, pues no saben muy bien con qué se pueden encontrar. Y cuando son varias veces, bueno, ya empiezan a confiar con lo que uno pueda compartir. Siempre una invitación es de agradecerse, pero ahora yo ya con más edad, más experiencia y más invitaciones, creo que es cierto que hay invitaciones que agradece uno más que otras. ¿A qué me refiero? Pues a veces me dicen de X institución, oiga, me da una clase sobre tal tema en este diplomado. No, ¿sabe qué? No puedo, pero le propongo tal fecha. Ah, no, muchas gracias porque es la fecha que tenemos en el diplomado, punto. Esa es una manera de invitar, es decir, que lo inviten a uno como relleno para poder dar un determinado tema y punto. Que se agradece porque piensan en uno, aunque sea como relleno, pero piensan en uno. Y la otra invitación que se agradece más es la que me hacen ustedes, por ejemplo, que les digo, no, es que no puedo, no, pero mira, a ver cómo le hacemos, y le cambiamos el día, le cambiamos la hora, le cambiamos lo que sea, pero háblanos, por favor, tú. Eso se agradece más. Ahora empiezo a sopesar este tipo de invitaciones en donde pues entiendo que lo que buscan es que yo les comparta algo de alguna manera. O sea, no buscaban el tema y a partir del tema cualquier señor o señora que llegara a hablarles, sino pues la figura de un servidor. Entonces estoy no solamente agradecido, sino doble, triple, múltiplemente agradecido con la invitación. El tema que vamos a manejar, pues lleva así por título genérico, derechos sexuales no reproductivos. La visión que voy a tener, hay unas primeras cosas que quiero decir a partir de este momento, que no vienen en las diapositivas, pero que creo que son necesarias para encuadrar.
Se maneja mucho en el mundo de los derechos y en el mundo de la salud meter dos rubros que están estrechamente relacionados, pero que no son lo mismo. Hablar, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, de salud sexual y reproductiva. Y la verdad es que por lo menos teóricamente, epistemológicamente, ética y jurídicamente podríamos hacer una cierta distinción en qué es lo que corresponde al dominio de los derechos y de la salud sexual y qué es lo que corresponde al dominio de la salud y de los derechos reproductivos. Entonces, para hacer un énfasis todavía más grande en que los derechos que yo voy a tratar de desarrollar un poquito más son los sexuales, que no tienen que ver con la reproducción, pues es que pongo este título de derechos sexuales no reproductivos. Como intro, antes de lo que traigo como introducción al tema, hay que recordar que hay muchas maneras de entender el derecho como ciencia con mayúscula, los derechos con minúscula, derechos específicos. Hay muchas escuelas, hay muchas teorías. Y yo voy pues a sumarme a alguna de ellas para poder tener un cierto eje conductor. Hay una gran visión del derecho que entiende que el derecho con mayúscula es un derecho positivo. Es el derecho que está escrito en las leyes, en la Constitución y todo lo que deriva de ella, o en cualquier otro ordenamiento jurídico que dote de contenido a eso que se conoce como la ciencia del derecho. Esos serían un tipo de derechos. Hay una especie de contrato, dicen esta serie de autores, es un derecho contractualista. Hay un contrato explícito y hay contratos implícitos. Hay un contrato implícito en el cual se firma un pacto que nadie hace desde el punto de vista explícito, pero el pacto es que se crea por medio del derecho una figura que no existe, que es el Estado, para que el Estado sea garante, que pueda garantizar que a cambio de una parte de mi libertad individual me respete ciertos derechos. Esa es una manera de entender el derecho. Entonces, yo no hago todo lo que me da la gana, estoy limitado en mi actuar para cederle esa parte de libertad al Estado para que el Estado haga que me respeten mis derechos. Y todo eso está escrito en constitución, leyes, reglamentos, etcétera, etcétera. Es una cierta visión del derecho, que desde luego es así y que todo mundo entendemos firmando o no firmando tal pacto. Hay pactos que no firmamos. Para que aparezca el Estado, no hemos firmado nada y ahí cuando nacimos, pues ya estaba el Estado mexicano. Hay otras cosas que tampoco firmamos, pero hay una relación contractual de por medio. Si vamos ahorita pues a un centro comercial y queremos una botella de agua, de jugo, de lo que sea, pues yo voy a dar un cierto dinero y voy a tomar posesión de ese bien y me van a dar pues mi ticket de compra y eso es el pacto que estoy firmando. Hay un intercambio, entonces yo tengo ciertos derechos de propiedad sobre esa botella de agua y me la puedo tomar o la puedo regalar o la puedo tirar en la calle, puede ser lo que le dé el agua, no la botella, porque eso es contaminación. Entonces, tiene ciertas repercusiones esta manera de entender el derecho. Y hay otros pactos que claro que firmamos, cualquiera de ustedes que quiera comprar un coche, pues va y firma un contrato y hay una serie de derechos que adquiere sobre ese bien en particular, sea un coche, una casa o cualquier otro tipo de bien que tenga pues ya un cierto valor que amerite esta serie de convenios. Es una manera de entender el derecho. No es la que vamos a tener aquí, sino es más bien la segunda aproximación que tiene ahora una estrecha relación con esta primera aproximación. Todo esto que he estado yo mencionando, de que haya leyes y reglamentos y tal y cual, es lo que se conoce como el ius positivismo. Ius, iuris, es justicia en latín. Entonces, el ius positivismo asume que las leyes positivas, el derecho, es el que está escrito. Luego hay otra vertiente que es la que se conoce como la del naturalismo. En el naturalismo no se detienen en los derechos que hay escritos o que se adquieren por un contrato, sino que se supone, se asume que hay ciertos derechos que por alguna cualidad o propiedad que tenemos los seres humanos en tanto que humanos, se nos tienen que respetar. Esos derechos que se nos tienen que respetar, diga o no diga el derecho positivo, es lo que se ha conocido como derechos humanos. Toda la visión derecho humanista
ha tenido un desarrollo muy grande en la segunda mitad del siglo XX, ahí se va a insertar esta charla. Nadie antes de la segunda mitad del siglo XX había hablado de estos temas, que no eran temas de la época, no eran temas del momento histórico. Entonces, ¿qué se asume con este naturalismo? Que en la naturaleza humana, sea lo que sea eso, no nos vamos a meter en esa discusión, que también es muy interesante y bastante enriquecedora, hay algo que hace que se nos tengan que respetar ciertas cosas, ciertos derechos. Estos derechos humanos, por nuestra cualidad de seres humanos, se han teorizado de diferentes maneras también y hay un abordaje que a mí me gusta porque es histórico, que es el que hace Karel Vazak. Karel con K de kilo, Vazak con V y K al final. Este hombre propuso que había tres generaciones de derechos humanos. Todos son derechos humanos, todos se tienen que respetar de modo parejo porque son seres humanos y nos asiste nuestra humanidad para que los respeten, pero históricamente han aparecido de modo sucesivo. Hay unos derechos de primera Decía, generación, esas son nuevas que los ocupan en derechos civiles Provincia. y Sí, políticos, no, pero y están, estos derechos son civiles y nuevas que políticos, no sé si alguien me puede están ayudar apagando queriendo, el pero micrófono no o están, no están, apagándole el micrófono a quien lo prendió, porque me distraigo un poquito con el ruido. no, para mandar a los quirúrgicos. Una disculpa, Jorge. Sí, sí. Si yo tuviera el control, apagar el micrófono, pero como no tengo ese control, no lo puedo apagar. Ya, Marisela Hernández, ¿nos puede ayudar apagando su micrófono? Yo creo que prendió esto y ni siquiera está escuchando y por eso no se da cuenta que está distrayendo. O sea, agradezco el dolor. No, pero Marisela yo creo que es Hernández, completamente asintomático por la zona. gracias. Ya le apagaron el micrófono. No sé si se dio cuenta o alguien se lo pudo apagar, pero ya se apagó por ahí la interferencia del ruido. Muy bien. Estaba yo con la división histórica de los derechos humanos de Karel Vazak. Hay una primera generación de derechos humanos, los civiles y políticos. Aquí el eje de todo esto es la libertad individual. Hay una serie de derechos que me tienen que respetar en la libertad que tengo como ser humano para poder ejercer tales derechos. La libre asociación, la libre reunión, el libre pensamiento, todo lo que tiene que ver con la libertad y la libre asociación, por ejemplo, política, pues tiene que ver con estos derechos civiles y políticos. Son muy importantes, son muy relevantes, pero no son los únicos que nos tienen que respetar. Este tipo de derechos los plantea por primera vez un filósofo inglés, John Locke, que además de filósofo era médico, y dice que hay algunos derechos que son pues básicos para estos derechos que él considera que todos los seres humanos debemos de tener. Hay toda una teorización de por qué surge en ese momento histórico. Acaban de llegar los europeos a una tierra nueva que no saben qué es, que después se llamó América, acaban de llegar a este continente. No es que lo descubrieran, porque aquí estábamos, no nos habíamos movido, pero en su ignorancia, pues no sabían que estábamos acá. Y entonces hay que cambiar la idea de lo que es el mundo porque descubren todo esto y crean algo que aparece constantemente en las metáforas del derecho y del mundo político de la época y que nosotros como herederos de la cultura occidental seguimos replicando, que es la idea que tienen los pensadores de la época, incluido John Locke, de que hay un estado de naturaleza, un estado previo al pacto que hacemos los seres humanos para crear el Estado, toda esta visión just positivista. Entonces, en ese estado previo al pacto de pura y mera naturaleza que no existe, que es una teorización para entender el comportamiento de lo que no entendían, de lo que habían encontrado por acá, pues se supone que ahí antes del pacto ya teníamos estos derechos. Por eso se llaman derechos de libertad, civiles y políticos. Pasa el tiempo, no solamente nos quedamos con la idea de John Locke, llega la segunda mitad del siglo XIX, a mediados del siglo XIX hay otro grupo de pensadores, fundamentalmente Marx y Engels, dos señores que crean lo que pasa a la historia como el socialismo y el comunismo entendido como socialismo científico. Y dicen, pues está muy bien que yo pueda tener libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad religiosa, todas las libertades que usted quiera. Pero si no tengo trabajo, o si tengo un trabajo y no tengo un salario digno, y si tengo un trabajo con un salario que no me permite comprarme algo para poder vivir, pues de poco me sirven las libertades. Hay otro tipo de derechos, otra serie de derechos, que son los que se denominan derechos
sociales. El socialismo inaugura los derechos sociales, que son los que ahora llamamos, de acuerdo a la clasificación de Karel Basak, derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Este tipo de derechos de alguna manera hacen que las libertades que tenemos las podamos realizar pues con una cierta dignidad, diríamos con el lenguaje contemporáneo. No es mucho, la dignidad es un tema muy viejo, pero no es mucho el lenguaje que se utiliza en el la segunda mitad del siglo XIX. Y luego hay una tercera generación de derechos humanos que son los que se llaman derechos de las colectividades. Estas colectividades pueden ser las mujeres, hay derechos de las mujeres, pueden ser las comunidades de sexualidades no normativas o lo que a veces se denomina diversidad sexual. No me gusta tanto el término diversidad porque diverso es todo el mundo, pero sí hablar de sexualidad no normativa es hablar de ciertas maneras de entender lo que hacen algunas personas a diferencia de lo que hace la mayoría. Esto, que abarca no solamente seres humanos, abarca ahora también la naturaleza en su conjunto, y por eso se habla de derechos del medio ambiente, que ya no son seres humanos, derechos de seres humanos que todavía no existen, como los derechos de las futuras generaciones. Se va ampliando esto y aquí caben a lo mejor niveles, subniveles, y hay teóricos que hablan de cuarta generación, de quinta generación, dependiendo de cómo separemos todo esto. Yo me voy a quedar hasta la tercera generación como colectivo. Entonces, dentro de esta teorización de derechos en general, derechos que nos asisten por nuestra naturaleza humana, que nos asisten por la dignidad, en mi interpretación, no solamente mía, sino de varios autores, esta visión justnaturalista, lo que ha estado ocurriendo ya en años más recientes, en los últimos 20, 30 años, no solamente en México, sino en el mundo, es que tiende a positivizarse. Los derechos humanos tienden a recogerse en el derecho positivo para que el derecho positivo respete eso que el derecho natural decía que nos asiste, que es lo que nos pasó en México con la revisión constitucional del 2011, la modificación del artículo primero, para entender que la Constitución lo que tiene que proteger son derechos humanos. La Constitución, de ser una Constitución, nuestra Constitución en México, de ser una Constitución garantista, pasó a ser una Constitución derecho humanista. Y el cambio es reciente, relativamente reciente, de 2011 a la fecha. Si hay algún abogado o algún político entre la audiencia, le pido una disculpa por el brutal resumen que tuve que hacer, pero de alguna manera tenía que insertar el tema. Entonces, retomando ahora sí lo que traigo en la presentación, porque esto no está en la presentación, estos derechos, sea sexuales y reproductivos, derechos sexuales o derechos sexuales no reproductivos, no aparecen explícitamente en esta clasificación que hace Karel Basak. Es una clasificación que hace en los 80s. En ese momento no había todavía el desarrollo que tenemos de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Entonces yo voy a hacer aquí una reconsideración paralela a todo esto que he venido haciendo específicamente para el mundo de estos derechos. Por ahí, si hay gente que me conozca, sabrá que en la primera mitad de este año hicimos un ciclo de conversatorios, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, a donde yo pertenezco, pues académica y laboralmente, la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Bioética. Y pues la idea era presentar un tema, establecer un conversatorio también con la audiencia. Y el tema que yo desarrollé ahí es el de derechos sexuales no reproductivos y tenía como subtítulo en ese momento hacia una justicia sexual, que hay muchas maneras de entender la justicia. Justicia, dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicómaco, la justicia se entiende por ajos, de muchas maneras. Hay una justicia general, que no nos sirve mucho porque es tan amplia, en donde es muy difícil de hacer una teoría completa, pero hay justicias parciales. Bueno, yo hablaría de una justicia parcial, que es esta justicia sexual. Una justicia que estaría encaminada a la búsqueda del respeto de estos derechos sexuales, todos los derechos, pero específicamente aquí los derechos sexuales no reproductivos. Hay en la cultura occidental una serie de influencias que siguen hasta nuestros días y esta es una frase latina que habla de los principios del derecho, ese derecho con mayúscula, la ciencia del derecho, que los tenemos desde el mundo romano, desde el mundo del derecho romano. Y dice que, cito textualmente, la justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho.
que es lo que viene por arriba en latín, justitia est contant et perpetua voluntas, y sum cuique tribuendi. Luego dice, los preceptos del derecho son esto, iuris praecepta sunt haec, vivir honestamente, honeste vivere, no dañar a otros, alterum non ledere, y dar a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere. Probablemente habrán escuchado que Ulpiano, que fue un señor que pensó muchas de estas cosas, es quien dice que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Y en otra traducción dice dar a cada quien lo que le corresponde. Y lo que ha sido problemático a lo largo del mundo occidental es cómo entender qué es lo suyo, qué es lo que le corresponde a cada una de las personas, qué es lo que le corresponde a cada uno de los grupos, o en otros términos, cuáles son los criterios de justicia que vamos a tener para poder darle a cada quien lo suyo. Ya ha habido muchísimas escuelas, muchísimos pensadores, muchísimo de todo para poder establecer qué es eso de lo suyo. Entonces, yo voy a hacer aquí una especie de reconstrucción histórica de cómo se han entendido estos derechos sexuales y también los derechos reproductivos por la estrecha relación que tienen, y luego me quedaré solamente con unos de ellos. Hay un primer momento histórico que yo denomino, esto es del aporte que yo puedo hacer, estoy escribiendo, bueno, ya tengo un texto escrito con esto, esperamos que las memorias de lo que hicimos con la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Bioética se publiquen como un librito, como un texto, y estamos ahorita trabajando en ello, y ahí voy a decir con cierto detalle todo esto que estoy compartiendo con ustedes. Entonces hay un primer momento histórico, segunda mitad del siglo XX, esto es muy, muy, muy reciente, de lo que yo denomino como derechos erótico-afectivos, que serían, en alguna medida, estos derechos sexuales no reproductivos. Lo no reproductivo tiene que ver con esto, con la esfera erótica, la esfera del placer sexual, y la esfera afectiva, la esfera de cómo es que me vinculo con otra persona, con otro ser humano, independientemente de pues su sexo, identidad sexual, genérica, prácticas, etcétera, etcétera. No es casual que esto surja en la segunda mitad del siglo XX, porque recordarán ustedes que al término de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo está convulsionado por uno de los horrores más grandes que le había tocado vivir hasta este momento, tanto que le llamaron Guerra Mundial. De hecho, lo que ahora le llamamos, lo sabrán por la historia, la Primera Guerra Mundial no se llamaba Primera Guerra Mundial. Cuando termina esa guerra se le llamó la Gran Guerra, una gran guerra fundamentalmente europea. La segunda también fue fundamentalmente europea, pero intervienen otras naciones del orbe, se cambia también la Sí, y aparece tras el y horror de además les la ponemos guerra tan poquito espantosa de para la que no Segunda coman Guerra mucho. Mundial, entendiendo que había una primera, una declaración universal, universal por lo menos para todos los seres humanos, como estamos viendo por aquí, de derechos humanos. Es decir, independientemente de lo que diga el derecho positivo de cualquier país del mundo, hay una serie de derechos que le asisten a las personas por el mero hecho de ser personas. Es esto que yo llamaba al inicio, en la preintroducción, un naturalismo. Hay derechos humanos. Lo respete o no lo respete un marco positivista. Esto es una cosa que debería respetarse. De alguna manera la base es ética, porque cuando hablamos de lo que debería de ocurrir y lo que debemos hacer, estamos en el mundo de la ética. Si la ética trata de algo, trata del deber, de los deberes concretos y de los deberes para todas las personas. Entonces, aquí aparece esta idea de derechos humanos, y derivado de ello hay un personaje histórico poco conocido, poco recordado, poco estudiado, que fue un francés, René Houillon. Este hombre nace en Francia, vive en Francia, se educa en Francia y se dedica a cuestiones de política, y dado su trabajo, le envían a lo que llamamos hasta el día de hoy al lejano oriente, a varios países, está por allá como agregado cultural, hasta que llega a quedarse como embajador en Tailandia. Y cuando empieza a comparar las costumbres, la moral trata de costumbres, la ética trata de una reflexión sobre las costumbres morales, las costumbres que tiene una sociedad, las costumbres que hay en un determinado momento histórico, son las que constituyen las moralidades grupales, las moralidades históricas. Pero luego hay otra cosa que se tiene que hacer,
que es parte de nuestras obligaciones éticas, que es hacer un análisis de esas costumbres. Lo pueden hacer los grupos, las sociedades, y por eso las sociedades van cambiando, pero lo hacemos también los individuos. Cuando nacemos, nos insertamos en la cultura por medio del lenguaje, aprendemos moralmente qué es lo que se considera bueno, qué es lo que se considera malo, qué es lo que se considera correcto, qué es lo que se considera incorrecto, y luego tenemos que hacer un ejercicio de reflexión para ver si eso que me dice mi cultura, mi familia, mis instituciones, yo considero autónomamente que efectivamente es bueno y es correcto, o si no lo es. Eso ya es la ética. Aunque no haya ido yo nunca a la escuela, aunque no haya tenido yo nunca un curso de ética ni de filosofía, eso lo hacemos, o por lo menos lo tenemos que hacer los seres humanos. Entonces, este señor, haciendo no solamente un análisis moral, que empieza por ahí, empieza a ver las costumbres asiáticas, tailandesas fundamentalmente, las costumbres europeas, francesas fundamentalmente, y se da cuenta que hay cosas que son muy distintas, que para lo que los europeos ciertas prácticas pueden ser una cosa horrible, mala, incorrecta, para los asiáticos, particularmente los tailandeses, es una cosa buena, correcta, deseable, y dice, aquí hay algo que es peculiar, es curioso. Y escribe un libro que casi nadie recuerda, muy interesante. Está esta traducción al inglés, yo he buscado y no sé, creo que no la hay, una traducción a lengua española, pero pues si alguien lee francés, si alguien lee inglés, puede conseguir cualquiera de las dos ediciones y es muy, muy interesante. Y vean que el título es La ética de los actos, The Ethics of Sexual Acts. Entonces, haciendo este análisis de las costumbres morales para tratar de crear una ética, este señor que publica este libro, no es para nada casual las imágenes que pongo, en 1948, lo hace un poquito después de que se publica la Declaración de los Derechos Universales, entendidos como derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos. Entonces, él teoriza que los derechos, que se llaman en este momento derechos humanos, de alguna manera han negado una cierta base en la libertad que él entiende que es la libertad sexual. Los derechos han reconocido otras libertades, la de pensamiento, la de asociación, la de reunión, la de expresión, la de lo que quieran, pero no la libertad sexual. Y él dice que, dado que históricamente, porque analiza sus costumbres en Francia, esto se ha negado, que se ha negado la libertad sexual, pues deberíamos ahora, a partir del reconocimiento de los derechos humanos, de asumir que existe una libertad sexual. Esto lo plantea en este texto que yo no he conseguido la base escrita, pero hay una página web que tiene textos que son de difícil acceso por la rareza de los mismos, sexarchives.info, y ustedes pueden buscar por aquí este texto y ahí está la referencia para encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice muchas cosas, pero en resumen, el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos dice lo siguiente textualmente. No soy muy de leer las diapositivas, pero esta es una cita textual. Pónganle comillas si ustedes quieren. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es lo que explícitamente está reconocido en el derecho. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En el fondo, cuando uno lee todo el artículo 18, esa libertad de pensamiento y de conciencia termina reduciéndola a la religión, a una dimensión que desde luego yo no voy a negar, que es una dimensión humana, que es una dimensión muy importante. Luego ya como entendemos la religión, hay muchas maneras de hacerlo, pero es una experiencia que tiene todo ser humano. Hay una experiencia que es la experiencia religiosa, pero hay otra experiencia que es la que nos convoca, por lo menos para este conversatorio, que es la experiencia ética, que tiene que ver con otras cosas. Entonces, este hombre, René Gujon, va a decir, tomando esto como base, yo propongo, René Gujon, que se extienda de esta manera. Y él dice, si queremos reconocer la libertad sexual, asumiendo que tenemos libertad no solamente de pensamiento, conciencia y religión, debería decir algo así, más o menos es su propuesta. Toda persona tiene derecho a la libertad sexual y a la libre disposición de su cuerpo para ese fin.
y ninguna persona será molestada, procesada o condenada, que eran prácticas comunes en su época y hasta mucho tiempo después, por la ley por haber participado voluntariamente en actos o actividades sexuales de cualquier tipo, siempre que carezcan de violencia, restricciones y fraude. Es decir, él entiende, el fin de la cita, como se tiene que entender bien, que cualquier libertad y cualquier derecho tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad sexual? Pues precisamente no incurrir en el fraude, en restricciones que no tengan ningún tipo de naturaleza, en que no haya violencia y que la libre disposición del cuerpo lo determine cada quien. No que yo determine cómo otra persona tiene que disponer su cuerpo, que ha sido una práctica que bajo eso que se denomina patriarcado ha sido común en el mundo occidental, en todos los mundos, pero aquí estamos hablando del mundo occidental. Me parece que es una cosa muy interesante y aunque no se dice explícitamente, cuando habla de la libertad sexual, fundamentalmente está hablando, cuando uno lee el texto, de esto que yo denominé como erótico afectivo. Es decir, yo tengo cierta manera de sentirme y de vivirme en el mundo, y de acuerdo a esa manera de sentirme y de vivirme, de pensarme en el mundo, pues yo me quiero relacionar de una determinada manera con algunas personas y quiero interactuar para poder tener placer con ellas de una determinada manera. A eso se está refiriendo fundamentalmente con esta libertad sexual. Nadie le hace mucho caso, la verdad es que esto es un descubrimiento relativamente reciente, hay muy poco por ahí de materiales sobre René Gujon, y hay un segundo momento que este nos va a sonar porque ha repercutido muchísimo, no solamente en política pública, sino también en cuestiones de salud pública, y entiendo que probablemente por la naturaleza de la comisión y del área que estamos trabajando, muchas de ustedes provendrán del mundo de la salud. Hay un segundo momento histórico, más reciente todavía, en donde se empieza a hablar de derechos reproductivos. Aquí no estamos viendo cuestiones erótico-afectivas, sino que estamos viendo con la posibilidad de tener descendencia biológicamente relacionada. Es una definición bastante restrictiva de la reproducción, pero es la manera como se empieza a entender. ¿Y qué es lo que podemos hacer como referencia a esto? Pues hay una serie de documentos internacionales donde esto se ha plasmado de una manera bastante más clara. Dejamos ese hueco, ese hiato del 48, del libro de Gujon, el 51, su propuesta del derecho a una libertad sexual, pasa la década de los 50, pasa la de los 60, pasa, en los 60 pasa una cosa muy curiosa, muy importante, es que aparece la píldora anticonceptiva, pasa la década de los 70, nace la bioética como disciplina, las instituciones, los grupos de pensamiento, los posgrados. Llega la década de los 80, se empieza a mezclar toda esta cuestión de la píldora anticonceptiva con la bioética, con los estudiosos, si se debe o no se debe hacer, la interpretación teológica, la interpretación ética, la interpretación jurídica, y en los 90 vamos a tener esta forma de reentender los derechos, particularmente los derechos reproductivos. La historia es bastante larga, pero tengo que resumir por cuestiones de tiempo. En el 93, en Viena, hay una conferencia mundial de derechos humanos donde se hace una referencia específica a derechos humanos de mujeres y niñas, específicamente este grupo de la población, las hembras de nuestra especie, independientemente de la edad que tengan. Y al año siguiente, esto no se acuerda todo el mundo, pero al año siguiente seguro se van a acordar, en el 94, en el Cairo, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, se empieza a manejar explícitamente esta idea de derechos reproductivos. Al año siguiente, en Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, colocan ahora de manera muy firme dentro de la agenda derecho humanista a los derechos que se dicen desde entonces como sexuales y reproductivos. Y un gran logro de lo que ocurre en Beijing es que pasan este tipo de derechos del ámbito privado al ámbito público. ¿Qué quiere decir esto? Que en otro momento, cuando se hablaba de sexualidad, en el sentido más amplio, yo lo voy a ir poniendo nombres dentro de las esferas de la sexualidad, cuando se hablaba de la reproducción, del erotismo, de la afectividad, y en un modelo, el de Eusebio Rubio, el género también, cuando se hablaba de todo esto, parecía que tenía que ver con lo que ocurría de la puerta de mi casa para adentro, la esfera privada, pero no de la puerta de mi casa para afuera. Y lo que están diciendo en Beijing es, eso que pasa de la puerta de la casa para adentro tiene implicaciones públicas, tiene implicaciones sociales. Entonces,
No sé si recordarán esta frase de Michel Foucault: el Estado está en mi cama. Los derechos que están en mi cama, pues salen de alguna manera de este espacio que se había considerado privado al espacio público. Entonces, fenómenos como el de la violencia ya no se entiende un problema puramente marital. Ah, no, es que se están peleando y el señor le pegó a la señora y pues allá ellos porque pues es problema de ellos. No, 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 no. Eso no debe de ocurrir. Aunque esté pasando en su alcoba, aunque esté pasando en su medio más privado, no debe de ocurrir. Y por eso ahora, saben ustedes, tenemos leyes que hacen que eso, si se conoce, porque luego tiene que haber denuncias, procesos, búsquedas y un montón de cosas, se castigue. No debería de ocurrir. En el 95, esto creo que lo pueden haber escuchado bastante más, en el 95 en Copenhague, la Cumbre Mundial de Desarrollo Social refuerza esta idea. En La Haya, en el 99, hay una revisión quinquenal, esto se hace cada 5 años, sobre qué ocurrió sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, en donde se vio una vez más reafirmada esta idea de que lo que dice la conferencia se tenía que seguir dando seguimiento para restablecer estrategias para la promoción de los derechos sexuales, que muchas veces se entendía que estos derechos incluían explícitamente a los derechos reproductivos, y en el 2000, en el examen quinquenal de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó a cabo en Nueva York, pues hubo una revisión muy grande también de estos temas, de estos tópicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues fundamentalmente en el tránsito del siglo pasado al siglo que estamos viviendo, es decir, finales de noventas, que es donde nos quedamos por aquí con este cuadrito, y principios del año 2000. Pues hay un crecimiento bastante grande en lo teórico por un lado, en lo fundamental por otro lado, y en la aplicación jurídico-política por otro lado, en donde se reúnen esta idea de que hay derechos sexuales, no reproductivos como le digo yo, y derechos reproductivos, que como están estrechamente relacionados, pues hay que meterlos en el mismo saco. El tercer momento histórico tiende a reunir los derechos sexuales y reproductivos, y por eso habla uno de este término o de la salud sexual y reproductiva. Luego, me parece a mí que por la influencia histórica reciente y por la problemática grave que hemos tenido en el mundo occidental respecto de la salud de las mujeres, el énfasis suele hacerse en los derechos reproductivos. Con justa razón, yo no voy a decir que no es importante. El énfasis que yo voy a hacer es un poquito más del lado de los derechos que estoy denominando solamente como sexuales o sexuales no reproductivos. ¿Qué vemos entonces ya a finales de los 90, principios del 2000? Pues que hay asociaciones internacionales que empiezan a teorizar específicamente cuáles son estos derechos. Si yo digo hay derechos humanos, sí, sí, suena muy bonito, pero ¿cuáles son? ¿En qué consisten? Si yo tengo que respetar algo porque es un derecho, ¿qué es lo que tengo que respetar? Es una cosa que es importante, siempre que hay derechos hay obligaciones y por ambas partes. Hay obligaciones del Estado de promover y respetar esos derechos, pero hay obligaciones de las personas también de promover y respetar esos derechos a nivel interindividual. Entonces, una asociación de estas, IPPF, la International Planned Parenthood Federation, la Federación Internacional de Asociaciones sobre pues, cuestiones de paternidad, lanza una primera propuesta desde mediados de 90, estamos hablando de la transición, que es la Carta de IPPF sobre derechos sexuales y reproductivos, esta tendencia a reunirnos. No la vamos a analizar porque me voy a quedar con otro documento que es posterior, más reciente, y luego con un documento teórico bastante más reciente hacia el final de la charla. Este documento tiene un prólogo, justifica de alguna manera teóricamente lo que quiere decir, tiene una introducción donde habla de la estructura del documento, tiene un preámbulo que ya tiene ciertas bases pues un poco más filosóficas, éticas, legales, propone 12 derechos concretos, termina con unas referencias y unas notas y unos adendums, unos agregados como estándares para poder llevar esto a cabo a su realización de alguna manera. En el 2008, IPPF otra vez publica un documento que se llama Derechos Sexuales, una declaración de IPPF. Recuerden ustedes que cuando se habla de declaraciones son pues son meramente eso. Es, yo digo que esto es muy importante. Lo digo como IPPF o lo digo como la UNESCO, la OMS o lo que sea. Hay declaraciones de la UNESCO, declaraciones de derechos humanos. Son, yo como institución digo que esto es muy importante. Luego ya cada país verá cómo le hace para meterlo, si es que lo mete y si lo busca cumplir, cómo lo hace cumplir. Pero en principio las declaraciones son eso, un conjunto de buenas intenciones.
En esta declaración hay 7 principios marco y 10 derechos. Los derechos son estos. No me voy a meter a analizarlos porque voy a analizar otros, pero me interesa ver que hay un cambio entre 95 y 2008. Los que vemos del lado izquierdo en rojo desaparecen de manera explícita, quedan incluidos de manera implícita en algunos derechos del lado derecho en el 2008, y el que vemos en azul del lado derecho aparece porque no estaba considerado a mediados de los 90. Esta es una cosa muy importante con la visión derecho humanista, que se entiende que lo que decimos que son derechos es una especie de piso, una especie de base, y eso paulatinamente tiene que ir ampliándose. Entonces, no es para nada raro o anormal o anómalo que haya algunos derechos en el 95 y que haya más en el 2008. Esto le ha pasado a otras declaraciones que veremos más adelante. La otra asociación supranacional muy importante que voy a mencionar es la UAS. La sigla viene del nombre histórico original, la World Association for Sexology, que ahora se denomina World Association for Sexual Health. No se abrevia ahora como WASH, que sería tomar las siglas actuales, sino que se pensó que era importante respetar la sigla original, pero estamos hablando de salud sexual. Es importante también reconocer que esta visión llamada sexológica, a lo mejor la sexología no se entiende mucho o no pinta mucho, pero desde el ámbito de la salud, hablar de salud sexual, pues les pareció que quedaba un poquito más claro. La primera versión de esta declaración de la UAS aparece en el 97, estamos en este tránsito de 90 a 2000, en el 13º Congreso Mundial de Sexología que se llevó a cabo en España, se revisa en el 99 en la reunión que tuvo lugar en Hong Kong, en el 2008, cuando IPPF publica su carta, reafirma la UAS la declaración que hace de derechos sexuales y reproductivos en un documento que se llama Salud Sexual para el Milenio. Y en el 2014 tenemos la última revisión, o la revisión más reciente, que fue aprobada por el Consejo Consultivo de la UAS y que, pues, aunque tiene ya 10 años, no se ha modificado en algo. Entonces, lo que yo voy a analizar un poquito son los derechos sexuales que propone este documento. Otra vez una tablita, del lado izquierdo estamos viendo los derechos que se proponían en el 97, que era como una declaración de buenas intenciones. Nosotros como profesionales, dijeron en la UAS, profesionales de la sexología, consideramos que esto es lo que debería de respetarse en materia sexológica a los seres humanos. Y había algunas cuestiones porque hay que decir que el espíritu de las personas y de la asociación que sacó este documento era que esto que se consideraban derechos sexuales y reproductivos, de alguna manera se introdujera en las legislaciones nacionales para que cada país estuviese pendiente de estos derechos, de su promoción, de su respeto y de su ampliación. Y la verdad que algunas maneras de expresarlo eran complicadas. Por ejemplo, voy a mencionar el número 5, se puede hablar de todos, pero me parece que es el más claro para poder analizar. El derecho al placer sexual. Es cierto, como aspiración ética tendríamos que decir, pues cualquier persona debería de poder acceder al placer sexual. El problema es si llevamos esto a derecho y es más problemático si lo positivizamos, si lo metemos en una ley. ¿Por qué? Pues porque si está en una ley, el Estado tendría que garantizar que de alguna manera se va a cubrir ese derecho, de respetarlo y de promoverlo, que es la visión que se tiene sobre los derechos humanos en el momento actual. Entonces, si yo no puedo obtener placer sexual, el Estado tendría que garantizar que yo pueda obtener placer sexual. Y a lo mejor no puedo obtener placer sexual porque pues soy muy nervioso, soy muy tímido, no me puedo relacionar bien con las personas, entonces me cuesta mucho tener una pareja. Hombre, pues se puede decir, mire, vaya usted a psicoterapia, le voy a poner un servicio de salud mental donde vaya usted a tener esas habilidades que no tiene y que usted solito, usted solita consiga el placer sexual. Pero a lo mejor no es el caso y a lo mejor lo que sucede es que soy una persona que tiene pues una sección medular alta, no me puedo mover del cuello para abajo, no hay manera que me mueva y por eso no puedo alcanzar el placer sexual, porque no me puedo desplazar a buscar placer sexual. Si el Estado tuviese esto como un derecho, el Estado tendría que tener la obligación de que se asista de alguna manera a la población para que pueda satisfacer este derecho.
¿Cómo es que se puede pensar que se satisfaga este derecho? Esto no es común en México ni en general en Latinoamérica, y las visiones entre Europa y Estados Unidos suelen ser hasta contrapuestas. En algunos lugares se ve muy penalizado esto que voy a mencionar y en otros no se ve tanto. Es recurrir a una figura que se denomina, tiene varias denominaciones, la de los surrogados sexuales. ¿Qué es un surrogado sexual? Pues es una persona que estudió cuestiones sexológicas, específicamente para personas que viven con algún tipo de discapacidad física o de diversidad funcional, si todo esto admite muchas teorizaciones, que le impida conseguir el placer sexual. Entonces, dado que no lo puede hacer por medios propios, estas personas utilizan técnicas de estimulación, de terapia sexual, que pueden involucrar, no necesariamente, pero sí que puede ocurrir muchas veces, el propio cuerpo. Es decir, en términos más coloquiales y más sencillitos, proveer de placer sexual con mi cuerpo, proveerlo desde un punto de vista profesional terapéutico. Entonces aquí es donde se dividen las críticas, en donde dice, no, no, eso no es una cosa profesional, porque no te tienes que involucrar de esa manera con otra persona que sea tu paciente, y hay otros que dicen, bueno, si es una relación profesional, pues no debería de haber tanto problema. Estoy poniendo como los ejemplos más extremos. Como ven, vamos a hacer un ejercicio teórico. Si en México se nos ocurriera, vamos a meter esto como derecho, a ver qué cara pone el Estado mexicano cuando le digamos, usted tiene que hacerse cargo de que haya este tipo de figuras de surrogados sexuales para que todas las personas que no pueden tener placer sexual, pues alcancen el placer sexual. Es muy complicado. No solamente en México, en muchos países desarrollados. Entonces, por eso este y esos otros dos derechos, por otras razones, desaparecen de la Declaración del 97 y en la Declaración del 2014 explícitamente lo que hacen es, esto está, no recuerdo yo que esté escrito en algún lado, pero yo conozco gente que participó en esta revisión y me lo han dicho pues de modo verbal y por eso se los comparto yo a ustedes. La idea de este grupo fue, hay muchas declaraciones ya de derechos humanos. Tomando esas declaraciones de derechos humanos, podemos extender lo que dicen esas declaraciones al ámbito de la salud sexual y al ámbito de la salud reproductiva. Y a partir de ello, cuando se proponga un derecho sexual o un derecho reproductivo, basarlo en lo que dice alguna declaración internacional de derechos humanos. Esa es la característica común de todos los derechos que aparecen en la creación del 2014, que hay en todos los casos un fundamento en alguna declaración internacional de derechos humanos. Entonces, como ven, algunos derechos se amplían en la nomenclatura. El derecho número 1 de la creación del 97 decía derecho a la libertad sexual y en el 2014 tenemos un derecho a la igualdad y a la no discriminación como novedoso y un derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Se amplía la idea de los derechos. Pueden ustedes ver la tablita y abajo en azul aparecen otros derechos que no estaban considerados en el 97, pero que se pueden fundamentar en cartas internacionales de derechos humanos. De acuerdo a la modificación del artículo primero constitucional que yo mencionaba hace rato en la charla, aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos que México haya firmado y ratificado, pues se constituyen en derecho positivo para México. Se tienen que respetar. Hay toda una teorización para todo esto y pues ahorita no me da tiempo como a desarrollarlo un poquito más. Voy a decir tres, cuatro cosas de cada uno de estos derechos, que ya voy un poco excediendo el tiempo. Yo quería hablar una hora y pues no me va a dar el tiempo, pero les juro que no me va a llevar más de una hora 20, una hora 30 para poder interactuar. Hay un derecho a la libertad de la no discriminación. ¿Por qué tiene que existir estos derechos? Pues porque no se nos trata de modo igual y porque se discrimina. Si esto no existiera, si la base de lo que protege el derecho no existiera, no habría necesidad de crear estos derechos. ¿Cómo nos damos cuenta que no se considera igual a las personas y se les discrimina? Pues porque según la ENADIS, la encuesta nacional sobre discriminación sobre la sexualidad de 2017, 4 de cada 10 personas no estaría de acuerdo con que su hijo o hija se casara con una persona del mismo sexo. Y yo siempre digo, llegado a este punto, pero ¿qué le importa a un padre o una madre si el hijo o la hija elige, le elige, se casa con un niño, niña o niñe? Nada, pero la sociedad es así. La tercera parte, 36% no rentaría una habitación a una persona trans y 32% a una persona lesbiana o gay. Esto es discriminación. Aunque la ley dice el artículo primero que todos los mexicanos somos iguales bajo la ley, hay una igualdad formal, que es la igualdad legal, pero luego no hay una igualdad sustantiva.
No somos iguales en la práctica, somos iguales en dignidad y en las abstracciones todo el mundo resulta igual, pero en la práctica resulta que, como dicen algunos en un refrán, unos son más iguales que otros. Esto es una cosa que hay que considerar. Y finalmente, y hay muchos datos más, 4 de cada 10 personas, 44%, no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. Es un logro, no hay lugar a dudas, que una mujer haya llegado a la presidencia de nuestro país, pero creo que daremos otro paso cuando tengamos a una persona de una sexualidad no normativa, por orientación sexual, por identidad sexogenérica, que llegue a la presidencia, porque entonces habremos roto esta otra barrera. Hay un derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, y por qué se tiene que garantizar desde el mundo de los derechos sexuales y el mundo de los derechos reproductivos este derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Pues porque no la tienen, porque no existe en el mundo real, en el mundo sustantivo. Este es un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que dice el informe, no una crítica malintencionada, sino lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto se publicó en el 2019, un poco antes de la pandemia, entre otras muchas cosas, dice esto. Existen elementos suficientes en el presente informe especial para constatar que en México sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio de las poblaciones LGBTI, hay muchas maneras de nombrar esto que yo llamo sexualidades no normativas, el cual pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, la libertad personal, la libertad y seguridad jurídica, por citar algunos. Hay un apartado, por ejemplo, sobre el derecho a la salud. No se atiende igual a las instituciones a personas con sexualidades no normativas o de comunidad LGBTI, o las letras que le quieran poner. Se les discrimina dentro del sector salud. Hay muchísimas cosas que están estudiadas, que están medidas, hay mucho por estudiar, pero hay cosas que ya conocemos. Tercero de los derechos, derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Como ven, estos derechos que estamos llevando hasta aquí, ninguno habla de tener hijos. O sea, pero es una cosa básica que yo pueda decidir hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, este derecho a la autonomía del cuerpo, y de que nadie me dañe o me agreda a mi cuerpo como cuerpo sexuado. O sea, no solamente que no me asalten, que no me pongan un cuchillo para robarme una pistola o tal y cual. No, 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 no. Que no se me dañe de un modo tal que yo no pueda ejercer la sexualidad como yo quiera con mi propio cuerpo. Esto sale de la ENDOSIG, de la Encuesta Nacional por Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y vean, hay resultados dramáticos de lo que tenemos en México. La pregunta dice, o la forma como está expresado, porcentaje de la población encuestada que identificó su orientación sexual y o identidad de género en edades tempranas por evidencias vividas durante la adolescencia según el ámbito. Tuvieron que esconder, no decirle a nadie, su orientación sexual o identidad de género, pues prácticamente ronda el 90%. 90.3, 87.4, 92%. ¿Qué escenarios son estos? El vecindario, la escuela o la familia. Y vean, triste y dolorosamente para nuestro país y nuestra ciudadanía, que en donde tuvieron que esconder más la orientación sexual y la identidad de género fue en la familia. El 92%, el porcentaje más alto, fue para ocultar este dato en la familia. ¿Por qué? Pues porque probablemente ya vivían alguna situación de acoso o bullying, como se denomina en término inglés. Probablemente ya habían escuchado comentarios negativos hacia personas que no tuvieran una sexualidad normativa, el ser hombre, mujer, cis, hetero, esas son las sexualidades normativas. Probablemente ya habían presenciado algún acto de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Hay muchas razones posibles, pero la mayor parte del ocultamiento se dio en la familia y no tiene nada que ver con tener hijos y no debería de ocurrir. Cualquier persona tendría derecho a expresar esto toda su vida, no solamente en un determinado momento. El cuarto derecho, derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. Suena muy duro y además, recordarán ustedes, México ha firmado tratados internacionales en contra de la tortura, entonces no debería de admitirse algo que sea equivalente a tortura. ¿Qué cosa se ha entendido que es tortura? Lo que antes malamente se denominaban terapias de conversión. Lo conocerán más gente que sabe del mundo de la psicología. Gracias, gracias. ¿Qué eran estas terapias de conversión? ¿Qué son las terapias de conversión? Mal llamadas terapias de conversión. ¿Cómo se llaman ahora? Esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género, las ENDOSIG.
Estos esfuerzos van encaminados a que una persona no heterosexual se transforme o se convierta en heterosexual, o que una persona transexual se transforme o se convierta en cisexual. Y esto hoy, en un informe del experto independiente de Naciones Unidas, es equivalente a tortura. Lo haga quien lo haga. Si lo hace un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, es tortura. Si lo hace una persona que no tenga esta formación, por ejemplo, grupos religiosos que siguen lamentablemente existiendo, eso es tortura. Hubo afortunadamente una modificación legal y esto ahora es denunciable y es penable con cárcel a quien lo haga. Y si es profesional de la salud, implica la suspensión de su cédula profesional como derecho vigente. No es algo que vaya a ocurrir. Ya ocurrió, ya está aprobado. Entonces, ¿por qué? Pues porque hacer ese tipo de intervenciones es tortura. Se ha torturado a las personas. Cuando ustedes vayan a un foro de las personas que han vivido estas torturas, no solamente la tortura psicológica, sino la tortura física, como práctica de terapia de conversión relativamente extendida en este país y hace meses, no me estoy yendo a otro siglo ni me estoy yendo a otro mundo o a otro país, existen violaciones grupales. Es decir, tú eres lesbiana. No, pues para que sepas lo que es un hombre, aquí te vamos a meter a 4 y con 4 vas a tener relaciones sexuales para que aprendas cómo debes de disfrutar del placer sexual. Eso ha ocurrido. Triste, lamentable y asquerosamente ha ocurrido. Entonces hay que buscar que no ocurra garantizando este derecho a una vida libre de tortura, trato humano, inhumano, pena, crueldad, degradantes, porque esto es simple y sencillamente una tortura. Trataré de no profundizar en todos los demás, pero es que hay muchas cosas que decir de cada uno de los derechos. Hay un derecho, lo propone, son los derechos de la UAS, recuérdenlo, no quiere decir que tengamos una ley que diga esto, sino que es la propuesta de la UAS, un derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción, y pues aquí vienen algunas de las formas como han vivido violencias o agresiones, sexualidades no normativas, de acuerdo a la ENDOSIG de 2019, la Encuesta Nacional por Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Hay un derecho a la privacidad. No sé si reconozcan la imagen que están viendo aquí. Es un grupo de drag queens que son mexicanas y que en esa revista de espectáculos, de chismes, pues hacen un reportaje, las entrevistan y para quien conozca un poco este mundo de las drag queens, lo común, lo habitual es que una drag queen tenga su nombre como drag queen y que el nombre legal, el nombre del acta de nacimiento, no se suele conocer, no suele uno saber cómo se llama cada una de estas personas. Les conoce uno por el nombre artístico, el nombre de drag queen. Pues lo que hizo esta revista fue poner el nombre artístico y abajo el nombre completo, nomás les faltó la curva. Mm, Era nombres, apellidos, dónde había nacido, faltaba la fecha de nacimiento para que buscaran la CURP y que efectivamente la encontraran. Es decir, no, si la persona no quiere que esos datos se sepan, no deberían de exponerse. Ese derecho a la privacidad tenemos ahora, saben ustedes, leyes federales de protección de datos personales, no debería de haber ocurrido. Estas personas pudieron demandar a la revista, no lo hicieron, no sé cómo llegaron a un acuerdo, no sé si fue de tipo económico o no, pero finalmente no hubo ninguna demanda. Podrían haberlo hecho con el marco legal que tenemos. Hay un derecho, propone la UAS, al grado máximo alcanzable de salud. Esto está basado en la observación 14 del Comité de Naciones Unidas, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Para esto hay unas guías, protocolos de atención que se han generado desde la Secretaría de Salud como ente regulatorio del sector salud para poder trabajar con personas, dice aquí, lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, y hay guías de atención específica para algunas de estas subpoblaciones. Es un avance, no es lo único. Hay peculiaridades por orientación sexual, hay peculiaridades por identidad sexual y hay peculiaridades por desarrollo sexual. O sea, una persona intersexual tiene otro tipo de necesidades que tienen que satisfacerse de otra manera. Creo que esto se podría o se debería de dividir por lo menos como mínimo en 3 guías. Hay más cuestiones parecidas entre homosexuales masculinos y femeninos, entre gays y lesbianas, que entre gays y transexuales.
que aquí se mete todo junto. Hay cosas que son comunes, pero hay cosas que sí creo que se podrían diferenciar en la atención. El octavo de los derechos que se propone, según la UAS, es este, el derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ello resulten. Como saben ustedes, en México tenemos disponible PrEP, está disponible para quienes están en la Ciudad de México, en las clínicas Condesa, la del centro, la de Iztapalapa, pero no se da a todo el mundo. Se da fundamentalmente regalado, eso me refiero con el se da, a personas que tienen la pertenencia a grupos con algunas prácticas que pueden ser consideradas de riesgo, como trabajadoras y trabajadores sexuales, pero no se va y se pide a libre demanda. En países donde sí se puede pedir a libre demanda y que el Estado paga esto, aquí estoy diciendo que se da, se brinda, se regala porque no se cobra, como Francia, es un lugar donde hay estadística, pues alrededor casi de la mitad de la población joven va a solicitar PrEP. Como profesionales de la salud, quienes lo sean, que me imagino que habrá muchos, muchas, muchas tal vez, no sé las identidades que tengan las personas que nos acompañan en este momento, eh, esto como profesionales solemos a creer que tenemos la razón y claro, suena en mundos ideales que con la educación, la promoción de los métodos de barrera, el uso del condón y otros métodos, condón masculino, condón femenino, parches de látex para relaciones en donde las mucosas tienen contacto y que no son necesariamente las de los órganos sexuales pélvicos, pues parece que la gente tendría que saberlo, tendría que aprenderlo, tendría que aplicarlo. Y en el fondo, si éticamente reconocemos la autonomía de las personas, pues una persona puede decir, yo no lo quiero usar porque a mí no me gusta, no, no quiero y no lo voy a usar. En el ejercicio de mi autonomía, no lo voy a usar. A lo mejor suena como raro, pero para que no nos suene tan raro, yo les invito a pensar en su consumo de alcohol, de cualquiera de quienes estamos en esta sala. ¿Cuánto es el consumo que recomienda la OMS? Cero, nada, nunca. Esa es la recomendación de la OMS. Y yo creo que casi todo el mundo ha tomado una copita de vino en alguna cena, una cervecita en alguna comida. Entonces, todos los seres humanos, todos hacemos, y probablemente seguiremos haciendo, alguna conducta que podría considerarse como no ideal dentro del mundo de la salud. Entonces, por favor, antes de estigmatizar, penalizar o intentar castigar a alguien que piense de modo distinto a lo que dice la educación para la salud, hay que pensar en esto. Nadie tiene el comportamiento perfecto como para suponer que somos alguien para regañar a las personas porque no quieran usar un condón. Hay que seguirlo promoviendo, hay que darle la evidencia científica, hay que hacer muchas cosas, sí, 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 sí. Pero si la persona libre y autónomamente nos dice que no, hay que respetarlo. Ha costado también en el mundo de la sexualidad entender esto, pero es una cosa que tendríamos que hacer si es que nos tomamos la idea de autonomía en serio. Si creemos que la autonomía es para cuando nos conviene, pues entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero si nos tomamos en serio la categoría ética de autonomía, hay que repensar temas como este. Hay un derecho a usar los adelantos científicos y si la gente quisiera el PrEP para no usar condón, pues habría que pensar de qué manera satisfacer este tipo de preferencias. El noveno de los derechos plantea un derecho a la información, que es un cierto nivel, información basada en conocimiento científico, y hay otro derecho a la educación, esto ya no es solamente informativo, sino que es formativo, y a la educación en general y a la educación integral de la sexualidad o educación sexual integral, que a veces se abrevia como ESI, que no es una cosa que se le ocurrió solamente a la UAS, a los sexólogos. Hay análisis, documentos, propuestas de UNESCO como esta. Ustedes la pueden buscar por ahí en la web. La Guía Práctica de Educación Integral de la Sexualidad es una propuesta de UNESCO, pues para poder hacer esto que es la educación sexual integral, la ESI. La educación sexual integral asume que se tiene que educar a toda la población desde el primer momento. Hay intervenciones que se pueden hacer en menores, en infancias que todavía no acuden a sistemas escolares, a infancias que están escolarizadas, a infancias que no están escolarizadas, que es un poco más difícil porque están por ahí sin llegar a instituciones, pero todo el mundo se tendría que educar. Idealmente se tendría que educar.
No es el mismo contenido que se le va a decir a la infancia que no ha llegado a la edad escolar que lo que se le va a decir a las infancias que llegan a la edad escolar, lo que se dice en la pubertad, lo que se dice en la adolescencia, lo que se dice a las personas adultas o lo que se le dice a las personas adultas mayores. Hay especificidades dentro de los contenidos, pero todo el mundo debería tener esta educación sexual integral. El 11º de los derechos dice que hay un derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. Y claro, una cosa es unirse y otra cosa es tener hijos. No sigue estando necesariamente relacionado con la reproductividad. La gente podría tener las ganas de unirse a otra persona del mismo sexo, de sexo contrario, o alguien que no tenga una preferencia por un determinado identificación con un sexo, o que no tenga biológicamente las marcas de los sexos que habitualmente conocemos, es decir, un estado intersexual. Un hermafroditismo verdadero no es ni hombre ni mujer, es un hermafrodita, punto. Es una cosa distinta, biológicamente distinta, más allá de la forma como se puedan vivir estas personas. Entonces, eso es una dimensión que habría que respetar y luego ya si quieren reproducirse, si quieren tener hijos, pues también habría que ver de qué manera se respeta, de qué manera se promueve en tanto que derecho. Y luego ya algunos de los derechos propiamente reproductivos que meto aquí para aclarar que son reproductivos y para aclarar que el ejercicio de ellos depende de cómo se haya garantizado que se puedan ejercer los derechos sexuales no reproductivos. Por ejemplo, derecho a decidir, tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo. Pues sí, suena muy bien, suena muy bonito y mientras la pareja sea de una sexualidad normativa, un hombre cis hetero que se case con una mujer cis hetero, pues tienen todo esto garantizadísimo, aunque sean maltratadores y violentos con los hijos, porque pasa en todo el mundo. No todos los cis heteros son maltratadores y violentos, pero hay maltratadores y violentos con los hijos. Eso está perfectamente documentado. No me lo estoy inventando yo. Entonces, cuando se tiene una sexualidad no normativa, por orientación sexual o por identidad de género, es más difícil reproducirse y que esto tenga un reconocimiento legal para tener una protección jurídica tanto del vínculo como de la descendencia. Esto llega a grado tal, hay mucho que decir en todo el mundo. A veces me tengo que salir del país y a veces aquí, pues para poner algún ejemplo. Me parece que uno de los ejemplos más extremos que estamos viviendo ahorita en el mundo lo tiene Italia, porque en Italia, desde siempre, la gestación subrogada, que otra persona tenga un hijo o hija biológicamente relacionado conmigo, pues ha estado penalizado, no se ha podido hacer dentro de Italia, no se hace, como dentro de algunos otros países europeos, en España también es así, pero la gente que tiene la posibilidad económica, jurídico-política de salir del país, de salir de Italia, ha habido personas que van a otro país, consiguen de alguna manera esta subrogación del embarazo y regresan a Italia con su descendencia biológicamente relacionada. Pues eso, Italia acaba de aprobar que lo va a penalizar. Es decir, si usted es ciudadano italiano y se va a otro sitio y regresa y me sale con que tiene un hijo o hija y usted es homosexual, lesbiana, transexual y lo consiguió mediante gestación subrogada, cárcel. Una cosa bestial, una cosa infame, pero es una cosa que está en ese país y que la primera propuesta que yo recuerdo que apareció en Medio Oriente, apareció en Turquía, en un país islámico y a lo mejor por la creencia religiosa se puede entender, ¿y por qué lo podríamos entender en Italia? Pues ahí tienen el Vaticano, la influencia religiosa, una cierta manera de entender la religiosidad ha estado muy presente en las legislaciones italianas respecto a la reproducción asistida. Entonces, esto, la reproductividad, los derechos reproductivos son de alguna manera una repercusión de cómo se respetan o no los derechos sexuales. El 13º de los derechos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Aquí estamos viendo pues una marcha de estas famosas de junio. Cualquier persona tendría el derecho a expresar su pensamiento. Recuerden lo que es el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, que lo aplican a la religión, pero que lo podrán aplicar a cualquier otro ámbito. El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas, en principio tenemos derecho a esto. Y tenemos también un derecho, según la UAS, a participar en la vida pública y política. Aquí me gusta esta imagen porque la mujer que vemos del lado derecho, Gloria Hazel Davenport, fue la primera chica trans que accedió a un puesto público en la estructura política de un país latinoamericano, fue aquí en México,
fue en Sencida, trabajó en Sencida, entonces deberían de tener el mismo derecho a participar y no tienen el mismo derecho a participar. Está muy estudiada la discriminación estructural que viven. El 16º de los derechos es el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y a la indemnización. Este es un caso muy triste, muy lamentable, 2014-15 por ahí, en donde la chica trans que está en el féretro que estamos viendo en la imagen, pues está haciendo trabajo sexual sobre Tlalpan, pasa un coche, llega un señor para tener una relación contractual comercial pues, con esta chica, le ofrece una determinada cantidad por tener relaciones erótico-afectivas, relaciones coitales. La chica accede al ofrecimiento, 200 pesos por tener la relación sexual, sube al vehículo, se dice la persona que la sube a su vehículo que se da cuenta que no es una mujer cis, sino que es pues una mujer trans, trae una pistola, le vacía la pistola dentro de su coche, saca el cuerpo moribundo, terminó muriendo la chica, llegó al hospital, pero ya cuando llegó ya no tenía signos vitales. Tras las detonaciones, el resto de chicas que estaban cerca de por ahí, pues se acercan al vehículo, logran sacarlo del vehículo, le hablan a la policía, llega la patrulla lo lleva al Ministerio Público y el Ministerio Público lo deja libre porque no tenía, pues, elementos para juzgarlo. Así como se los estoy diciendo. Después de esa monstruosidad jurídica, hay jueces para todo, unos malos, otros peores y algunos buenos. Después de esa monstruosidad jurídica, la chica que vemos del lado izquierdo llevó el cadáver a Reforma, esa avenida Reforma, para exigir justicia. No debería de haber un homicidio en general, porque nadie tiene el derecho de matar a otra persona, pero hay homicidios que se perpetran por condiciones sexuales, como los feminicidios, y por condiciones de orientación e identidad sexogenérica, como los transfeminicidios. Entonces, debería de haber un acceso real a la justicia, a la retribución y a la indemnización, que no lo tenemos en México clarísimamente. Ninguno de estos derechos se respeta. Si se respetara, no estaríamos hablando de ello. Diríamos, qué bueno que aquí respetamos todos los derechos, pero no es así. Triste y lamentablemente no es así. Voy a cerrar con un comentario, no ya, pero unas imágenes de un texto muy importante de revisión que publica Lancet. Todos quienes sean profesionales de la salud, por lo menos, van a reconocer la relevancia que tiene el grupo Lancet. Tiene una revista que fue Lancet y luego tiene toda la línea de Lancet, Lancet Neurology, Lancet Infectious Diseases, Lancet muchas cosas. Es una revista muy, muy, muy importante, muy potente científicamente. Y Lancet ha generado comisiones de investigación con investigadores de altísimo nivel, con instituciones de altísimo nivel en todo el mundo. Y en el 2018, en mayo del 2018, a mediados del 2018, un poco antes de que se nos viniera la pandemia y que nos diera el traste con muchas cosas, pues viene este número especial en donde dice que pues que hay que acelerar el progreso. Y para acelerar el progreso asume que los derechos sexuales, que los derechos reproductivos, que la salud sexual y la salud reproductiva deben de promoverse para todas las personas, sin importar sexo, orientación, identidad, expresión, nada. Esto debería ser para todas las personas. El documento lo establecen un grupo de investigadores independientes, algunos investigadores de Lancet, de una Lancet Commission, y del Instituto Alan Guttmacher, que es un gran instituto que se dedica a investigación sobre salud sexual, sobre salud reproductiva y pues ahora más recientemente sobre derechos sexuales y sobre derechos reproductivos. Es un texto que yo les recomiendo que lo lean, todo lo que les estoy diciendo hay una base para decirlo. Si al final me piden el texto, no se los voy a dar ahorita, pero si me escriben, les voy a dejar mi correo, se los puedo mandar con muchísimo gusto. Son alrededor de 50 folios, es un texto bastante largo, pero es muy enriquecedor. Tiene muchísimas cosas que decir. ¿Qué cosa voy a rescatar del texto? Pues primero un resumen brutal, que fue una serie de viñetas que sacó por un lado el Instituto Alan Guttmacher, por otro lado la Lancet Commission, sobre esto de los derechos sexuales y reproductivos y sobre la salud sexual y reproductiva. Resumen de toda la investigación. Para impulsar la salud necesitamos impulsar los derechos. Para impulsar el derecho a la salud hay que impulsar los derechos sexuales y hay que impulsar los derechos reproductivos. Dice el informe, es el momento de tener una agenda audaz,
porque hay mucha gente que se opone, hay mucha gente que no le gusta esto, hay mucha gente que se pone muy mal cuando los demás están ejerciendo su libertad, sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos. Esta es una de las grandes conclusiones. Dentro del documento van a ver que analiza esto se puede entender por salud sexual y derivado de la salud sexual, estos se pueden entender como derechos sexuales, esto se puede entender como salud reproductiva y derivado de ello, estos se pueden entender como derechos reproductivos. Hace esa distinción. Salud sexual por un lado, salud reproductiva por otro, derechos sexuales por un lado, derechos reproductivos por otro lado. Se compaginan de alguna manera, como mencionamos ahorita en la declaración de la UAS, pero no son exactamente los mismos. Y en el fondo, como decía yo, no lo dice la comisión, pero es mi interpretación, los derechos reproductivos dependen de cómo se ejerzan los derechos sexuales. Si no se pueden ejercer a tope plenamente, de modo correcto, los derechos sexuales, hay derechos reproductivos que no se pueden ejercer. Perdón. Al final del documento, con estas diapositivas estoy a punto de cerrar, propone la comisión una definición integrada de salud y derechos sexuales y reproductivos. Es decir, consideran ellos, me parece interesante y me parece relevante, que la salud sexual se puede meter con la salud reproductiva y para poder respetarla de alguna manera, estas dos dimensiones de la salud, hay que meter los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La traducción es mía, pero si leen el texto van a ver qué dice esto que yo digo que dice en español. El texto está disponible solamente en inglés. Dice tal cual, faltarían las comillas porque eso también es cita textual. La salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción. No lo dice en el lenguaje que yo decía hace rato, pero están entendiendo sexualidad como esta dimensión erótico-afectiva. Yo le llamaría de todos los aspectos erótico, afectivos y de la reproducción, para poder entenderlo. Sigo con la lectura. No solo la ausencia de enfermedades, disfunciones o dolencias. Primera aclaración con esta parte de la definición. Afortunadamente no retoman la totalidad de la definición de salud de la OMS, que habla de un completo bienestar. Le quitan el completo y hablan de un estado de bienestar. Y cualquier estado de bienestar que no sea completo admite ser progresivo, admite ir mejorando conforme pasa el tiempo. Sigo con la lectura. Por lo tanto, un enfoque positivo de la sexualidad y la reproducción debe reconocer el papel que desempeñan las relaciones sexuales placenteras, la confianza y la comunicación en la promoción de la autoestima y el bienestar general. Esto es una cosa que, sobre todo en sociedades que son o somos un poco más conservadoras, como las latinoamericanas respecto de sociedades europeas o norteamericanas, tendríamos que seguirlo repensando. Sigo con la lectura. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones que rijan sus cuerpos y a acceder a servicios que respalden ese derecho. Esta es la parte que tiene que ver de relación entre el mundo de la salud, de la atención a la salud y el mundo de los derechos sexuales y reproductivos. Sigo con la lectura. Esto sigue siendo textual, traducción mía, pero textual. El logro de la salud sexual y reproductiva depende de la realización de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, si no se respetan los derechos sexuales y reproductivos, no hay salud sexual ni hay salud reproductiva. Así de grave es la cosa. Sigo con la lectura. ¿Qué se basan en los derechos humanos de todas las personas? Y aquí ya mete juntos los derechos sexuales con los derechos reproductivos. No es exactamente lo que dice la UAS, pero me parece que hay muchas cosas que tienen un correlato que va intrínsecamente unido. ¿A qué derecho considera este documento que se tiene? Que se respete la integridad corporal, privacidad y autonomía personal, a definir libremente su propia sexualidad, incluida la orientación sexual y la identidad y expresión de género. En términos no técnicos, para quien no esté muy familiarizado con esto, ¿qué es la orientación sexual? ¿Quién me gusta? ¿Qué es la identidad sexual? ¿Qué siento yo que soy? ¿Cómo me pienso a mí mismo? No por lo que tenga en el cuerpo, sino cómo siento que soy. Y la expresión de género. ¿Cómo quiero que el resto me vea? ¿Cómo me quiero cortar el pelo o no? ¿Cómo me quiero maquillar o no? ¿Cómo me quiero vestir? ¿Y de qué maneras puedo alternar mi vestimenta? Sigo con los derechos. Decidir si desea sexualmente activo y cuándo.
puede decidir que no, hay personas asexuales que no les da la gana y ya hay que respetarlas, a elegir sus parejas sexuales, tener experiencias sexuales seguras y placenteras, esto tendría que estar garantizado con educación sexual integral, con método anticonceptivo, con muchas cosas que dependen de esta relación con salud, a decidir si desea casarse y cuándo y con quién, decidir si y cuándo y por qué medios tener uno o más hijos y cuántos tener. Esto es famoso, por lo menos en México, en el artículo cuarto constitucional, que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y luego las interpretaciones pues, también han variado mucho a lo largo de la historia. Y a tener acceso durante toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, a la información, los recursos, los servicios y el apoyo necesarios para lograr todo lo anterior sin discriminación, coerción, explotación ni violencia. Si lo tomamos en serio, pues esta definición suena bastante bien. Luego va directamente a servicios de salud, que además el protocolo que les enseñé desde los servicios de salud, de Secretaría de Salud, dice que esto debería estar disponible para la población, o sea, no es una mera ocurrencia de Lancet, sino que teóricamente ya deberíamos de tener mucho de esto en México, que no lo tenemos, pero deberíamos de tenerlo. Los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva deben cumplir con las normas de salud pública y derechos humanos, incluido el marco de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud. Recordarán ustedes que la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dice que el derecho a la salud debe tener estas características. Si no las tiene, no se está cumpliendo con el derecho a la salud. Y aquí dicen, la ampliación es la salud sexual, la salud reproductiva, tiene como característica lo mismo. Debería estos servicios de estar disponibles, de ser accesibles, de ser aceptables por la población y de brindarse con calidad. Dice el protocolo, debería de haber un sexólogo que haga, no hay casi en ningún lado. Y quienes estudiamos eso de forma sistemática, pues casi nos tiran a locos. Entonces, dice aquí, los servicios deben incluir información y asesoramiento preciso sobre salud sexual y reproductiva, incluida una educación sexual integral basada en evidencia científica, no en cualquier idea que tenga la gente. Información, asesoramiento y atención relacionados con la función y la satisfacción sexuales, lo que se suele relacionar un poquito más con el mundo sexológico. Prevención, detección y gestión de la violencia y la coerción sexual y de género. Esto no tengo yo que profundizarlo mucho en ustedes que están en Tlaxcala, porque yo recuerdo que diría que una de las primeras veces, pero estoy casi seguro que fue la primera vez que visité Tlaxcala, porque he ido muchas veces y muy amablemente me han pues llevado a conocer lugares en Tlaxcala, y un lugar que conocí esa primera vez que se conoce, no solamente de Tlaxcala, parece que de muchos otros sitios, es la calle de la Trata. Esto es brutal, esto es bestial, que no depende de la Comisión de Bioética de Tlaxcala, que no depende siquiera del Estado de Tlaxcala, depende del gobierno a nivel federal y de las estrategias que se tengan que realizar para que no exista esta violencia, esta coerción sexual y de género. Es que no debería de existir la trata, punto, en ningún lado del mundo, punto. Entonces, hay muchas cuestiones que no tienen que ver solo con los servicios de salud, se expresan en los servicios de salud, pero el aparato estatal debería de estar para poder de alguna manera pues promover y proteger todo esto. Sigo con lo que dice el documento, una elección de métodos anticonceptivos seguros y eficaces, esto sí lo tenemos bastante más internalizado en sector salud, atención prenatal del parto y postnatal segura y eficaz, servicios de atención de abortos seguros y eficaces, habría que seguir con esta cuestión de la legalización de la interrupción en todo el país, no con amparos y estas cosas que todavía se dan y ya no debería ser así de acuerdo a las sentencias de la Suprema Corte, prevención, gestión y tratamiento de la infertilidad. Esto yo lo vengo diciendo desde hace un cuarto de siglo, los que ya tenemos mucha edad en bioética, pues hemos dicho muchas cosas y yo vengo defendiendo esto y claro que me tiraban a loco. Pero ¿cómo que la infertilidad, si eso es de ricos? No, 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 eso es de todo el mundo y en el mundo, solamente por dar un dato, el 80% de la infertilidad la tenemos países en menor desarrollo. Los países desarrollados, los que tienen dinero para esas técnicas muy caras, tienen el 20% y no toda la infertilidad se diagnostica, se trata, se refiere, se previene con cosas carísimas. La mayor parte es con cosas que podrían estar accesibles en un primer nivel de atención muy bien estructurado.
Termino la lectura de la diapositiva: prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido virus de inmunodeficiencia humana y de infecciones del tracto reproductivo. Y finalmente agregan ellos: prevención, detección y tratamiento de cánceres reproductivos, que es una dimensión que me parece también interesante del documento, que no se suele pensar, pero que también tendríamos que pensar. Suelo poner esta imagen ya para despedirme con otras 3, 4 imágenes. Si no le gusta el matrimonio gay, pues se case con gays. Si no le gusta el aborto, pues no aborte. Si no le gusta el sexo, pues no lo haga. Si no le gusta el porno, no lo mire. Y si no le gusta que le quiten sus derechos, sencillo, no se los quite a los demás. Ni como ciudadano, ni como profesional de la salud, ni como persona, ni como nada. Yo les agradezco, tenemos todavía una media horita, afortunadamente, les agradezco su atención, su invitación. Siempre me despido, pues más o menos de la misma manera, agradeciendo a la institución donde trabajo, la UAM Xochimilco, esta jacaranda y ese edificio que ven allá de peces en la pared, es un edificio de biología, evidentemente, que tenemos en UAM Xochimilco. Dedico a todo lo que hago desde hace muchísimo tiempo, por muchas razones, todas, al amor de mi vida, a mi hija, que pues ya con cierta edad está su graduación de primaria por un lado, su graduación de la universidad por otro lado, y les decía que si alguien no alcanza a externar su opinión, no sé cómo va a ser dirigido el conversatorio, me puede perfectamente escribir, me puede pedir algún documento, me puede pedir alguna referencia. Estos son mis correos electrónicos. Siempre contesto, no contesto inmediatamente porque estoy full, pero siempre contesto. Y si no contesto, les pido que me lo vuelvan a mandar otra vez porque a lo mejor se me fue para algún otro sitio. Pongo el comercial, que es el que traigo en el teléfono. Aquí me lo puedo revisar rápidamente, pero tengo el problema de que como es comercial, a veces se me va la bandeja de no deseados. El institucional, el de la UAM, el de correo.soc.uam.mx, ahí me llega todo. Entonces tengo esa ventaja. Lo veo menos porque no es el que traigo instalado en el teléfono, pero en el momento que lo revise, que es habitualmente los fines de semana, pues me puedo enterar si algo de ahí les llamó la atención y quieren que yo se los comparta. Muchísimas gracias por su atención y pues soy todo oídos para ver cómo conducimos el resto del tiempo que nos queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues es el momento para ver si alguien quiere participar. ¿Tiene alguna pregunta referente a lo que el doctor explicó en este momento? No sé si alguien quiera participar. En el chat están colocando excelente ponencia, muchas felicidades, excelente ponencia, doctor. Le dan muchas felicitaciones. Pues muchas gracias. Veo por ahí nombres conocidos, otros no, y también me da gusto. Me da gusto que estén quienes ya conozco, me da gusto que estén quienes no conozco para conocerles. ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien un comentario? Por el chat también Muchis- de excelente ponencia. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. La verdad, darnos cuenta cómo durante muchos años estuvo manejando de la misma forma, ¿no? Derechos sexuales reproductivos y ahí va implícito todo, pero ahorita separarlos me parece que es sumamente importante. Yo la verdad es que quedo muy satisfecho de la explicación y esta vez no tengo algún comentario. Muchas gracias. Yo creo que sí, hay una tendencia como a hacer las cosas a veces, creo que por cuestiones prácticas como más sencillas. Las guías tratan de hacernos la vida un poco más sencilla, hay cosas que se pueden entender, pero luego cuando metemos muchas cosas juntas, parece que todas son iguales y a lo mejor no son tan iguales. Es cierto esta tendencia muy grande a haber metido derechos sexuales y derechos reproductivos, salud sexual y salud reproductiva, pero creo que con lo que hemos avanzado con el conocimiento, pues aunque estén estrechamente relacionados, es como cuando ve uno a un ginecobstetra, es casi imposible separar la parte de la obstetricia de la ginecología, si bien todas las mujeres van a necesitar de una atención ginecológica y las que se embaracen de la atención obstétrica, me parece que acá es una cosa parecida. Todo mundo deberíamos de tener pues el respeto de los derechos sexuales, todo mundo deberíamos de tener acceso a salud sexual y quienes quieran reproducirse, pues tener el acceso a los derechos reproductivos y la atención de la salud reproductiva. Creo que podríamos hacer ese símil y empezar a manejarlo pues de esta manera. Las dos dimensiones, cuando estudia uno medicina, enfermería, muchas áreas en salud, pues ve uno ginecología por un lado, ve uno obstetricia por otro lado, teóricamente se pueden separar, Pero no luego, hay ningún link de registro, ¿sí? pero se pueden separar. Así que muchas gracias, Ray.
No sé si alguien, yo suelo decir al final dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, porque luego también experiencias que hemos tenido, pues ilustran alguna cosa que se quiera compartir. Entonces, yo soy todo oídos por aquí. Muchas Y gracias. de hecho, por el chat, Rafael Fucoca está poniendo buena tarde. Se habla en la plática de que los derechos sexuales y reproductivos son inherentes a todas las personas. ¿Existe éticamente alguna acotación o consideración ética en dependencia de la edad? Y es así que tanto compagina con esta actualidad legal. Sí, muchas gracias por el comentario y claro que sí. Una cosa que se asume, me parece que el derecho donde estaría más claro esto es el derecho a la educación sexual integral. Es que los contenidos, dije yo muy rápidamente por las cuestiones de tiempo, se tienen que adecuar a algo que se denomina el desarrollo psicosexual. No es igual la forma como se vive, se siente y expresa la sexualidad una criatura, una infancia que acaba de entrar a educación básica que los que tenemos en la pubertad. Yo vivo enfrente de una secundaria, entonces ya hay otra manera de entender y de expresar la sexualidad que las personas adultas o que las personas adultas mayores. Entonces, este desarrollo psicosexual que se toma en cuenta respecto de la educación, también se tiene que tomar en cuenta respecto del respeto y del ejercicio de los derechos, que es común a otros derechos. ¿Las personas menores de edad pueden votar? No, claro que no. Es una característica de una persona menor de edad legal. Una vez que tienen la mayoría de edad legal, hay una serie de derechos que pueden ejercer, como por ejemplo votar y ser votados. Las personas que tienen derechos sexuales son exactamente esos mismos derechos sexuales cuando tenemos 5 o 25 años, pues no, hay derechos que no se van a poder ejercer cuando tenemos 5 años. El derecho al voto se puede ejercer después que tenemos 18. Entonces, ciertos derechos de estos sexuales y ciertos derechos reproductivos, pues hay edades para ejercerse y hay edades en que no se pueden ejercer. Entre más pequeña es la edad de una persona, hay menos derechos que puede ejercer. Y esto es una cosa que también se tiene que ver prudentemente para saber qué tipo de protecciones va a tener que establecer el Estado para respetar estos derechos y qué tipo de servicios van a poner los servicios de salud para promover la salud sexual y la salud reproductiva dentro de estas poblaciones. No quiere decir que algo se oculte o que no se... No, 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 hay que conocer que existen los derechos, pero por ejemplo, cuando le causa mucho estrés a las personas hablar de la educación sexual integral en infancias, en el kinder, en el primero de primaria, hay cosas que son básicas que se tendrían que saber. No se va a describir un coito, no tiene por qué describirse un coito, ni en educación, ni en un derecho a que ejerzan un derecho al coito, porque no existe, yo no hablé de un derecho al coito. Eh, ¿Qué es lo que sí se debe empezar a promover? El respeto de los niños hacia las niñas, el respeto entre los grupos. Menciono específicamente hacia niños y hacia niñas porque habitualmente las faltas de respeto por cuestiones de género son de niños hacia niñas, no tanto de niñas hacia niños, pero se tiene que establecer el respeto para todo el mundo. Se tiene que establecer por qué eso es necesario, por qué hay ciertos juegos que no son juegos, que se han considerado como juegos. Levantarle la faldita a la compañera, eso no es un juego. En una escuela de 2 pisos, pararse en la planta baja para ver hacia arriba, a ver si le vemos los calzoncitos a la compañerita, eso no es un juego, eso es algo que se tiene que decir que no es ni correcto, ni bueno, ni un juego. Y tiene que ver con la educación, y eso implica género, implica cuestiones eróticas, cuestiones afectivas, implica muchas cosas. El conocimiento anatómico de las infancias es absolutamente fundamental para que sepan que si un adulto, conocido o no, les acaricia la cabeza, pues es una cosa que habitualmente puede estar socialmente bien vista y que probablemente no tenga ningún tipo de connotación, pero hay partes del cuerpo que es absolutamente prohibitivo que las toque un adulto, sea conocido o no sea conocido. Una caricia no siempre es una caricia si no se vive como caricia. Y eso se tiene que promover. Hay muchos abusos sexuales infantiles que se dan precisamente porque las infancias y adolescencias tempranas no identifican estas señales de abuso. Creen que como es el compadre de mi papá, pues puede darme un beso cada que quiere. No, 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 no. Hay que enseñar un montón de cosas desde la más tierna infancia
para que reconozcan conductas que tienen que denunciar, para que reconozcan qué cosa puede ocurrir con sus cuerpos y para que reconozcan qué cosas no deben de ocurrir con sus cuerpos. Y de esta manera, pues proteger ciertos derechos y ejercer ciertos derechos. Entonces, en resumen, sí. La forma como se ejercen los derechos está diferenciada de acuerdo al desarrollo psicosexual, el contenido de la educación tiene que estar diferenciado. Este programa que les presenté de la UNESCO tiene esa diferenciación. Clarísimamente los contenidos no son iguales para infancias que para adolescencias o que para adultos y están bastante bien establecidos. Entonces, sí es una cosa que se tiene que considerar. No son leyes que se hagan así como parejas cuando se llegan a hacer para todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. También Violeta Hernández pone en los comentarios qué reflexión tiene sobre el hecho de que en los servicios de salud sigan negando la atención al acceso efectivo a métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 años por cuestiones de edad, aun cuando la NOM de planificación familiar dice que la edad no es impedimento para la concepción. Sí. Voy a hablar de estas dos dimensiones. Por un lado, la dimensión jurídica y por otro lado, la dimensión ética. En general, yo creo que todavía, yo trabajo en una universidad, en la UAM Xochimilco, yo creo que todavía el problema de base lo tenemos no solamente en los servicios, sino en la parte formativa. Es bastante común que las escuelas y facultades de medicina en México y en el mundo, que este es un problema que tenemos en casi todos lados, no se dé suficiente formación ética, por un lado, ética bioética. Si tuviéramos buena formación ética, sabríamos, por ejemplo, que hay muchos estudios empíricos de lo que llamó Lawrence Kohlberg psicología moral para entender que muchas adolescencias ya tienen la madurez suficiente como para poder tomar esa decisión solamente desde lo ético. Entonces nos falta cultura ética en las universidades, no se enseña, terminamos no sabiéndolo como profesionales. Y luego nos falta cultura jurídica. ¿Qué cosa nos suelen decir de derecho en la facultad? Pues muy poco. Lleva uno medicina legal, por ahí de pronto en ginecobstetricia ve uno la norma, por ahí en otra asignatura ve uno otra norma, que si la norma del expediente clínico, tres, cuatro normas, y tenemos cientos de normas que aplican para los servicios de salud. Entonces, nos falta cultura ética para entender que un adolescente perfectamente puede tomar esa decisión sin la necesidad de tener a los padres a un lado y nos falta cultura jurídica para reconocer que hay normatividades que jurídicamente reconocen esto. Nos falta cultura ética para poder saber que si tengo algún tipo de duda, pues no voy a ejercer lo que yo crea que, sino que le puedo preguntar al Comité Hospitalario de Bioética y si el Comité Hospitalario de Bioética está lo suficientemente formado, me va a dar la información ética, me va a dar la orientación jurídica y me va a decir, ¿sabe qué? Por norma se lo tiene que dar. No es cosa de que si quiere o si lo considera, es que hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Es como la interrupción del embarazo donde está legalizado. No se trata de que si quiere el comité o si quiere el profesional. No, no, donde lo tenemos legalizado se tiene que brindar el servicio. Y si no se hace, es por ignorancia en el nivel ético, en el nivel jurídico o en los dos. Entonces, en resumen, me parece terrible que todavía tengamos una serie de impedimentos por desconocimiento de profesionales de qué es lo que deben de hacer en los servicios de salud. Por eso se sigue teorizando, es importante la educación continua. Seguirá siendo importante este tipo de eventos, de cursos de actualización, de jornadas dentro de los hospitales, de sesiones generales. Yo creo que una cosa que se está desaprovechando en ética, bioética y en cuestiones jurídicas son las sesiones de hospital. Si la sesión de hospital es una cuestión, la sesión general de un hospital, y sobre todo quien trabaja en un segundo nivel, por ejemplo, si ahí va prácticamente todo el mundo, pues qué bueno que se revisen casos clínicos y que se pueda diagnosticar mejor y que se pueda tratar mejor, pero si se analizan casos que tengan este tipo de implicaciones ético, bioéticas, jurídicas, de estos temas de salud sexual, de salud reproductiva o de algunos relacionados, pues la gente que no los conoce puede orientarse. Y dentro del hospital habrá alguien que maneje estos temas y si no tiene la respuesta a esta persona, pues aproximarse a quien le puede orientar personalmente o institucionalmente como el comité. Entonces creo que sí hay todavía pues bastante desconocimiento, creo que las universidades tenemos que modificar planes y programas de estudio y creo que dentro de los servicios de salud habría que impulsar más pues estrategias de educación continua. Muchas gracias. Gracias, doctor. También Rosy Letra menciona, es muy importante la educación continua en la población.
En el contexto donde laboro, he identificado que la población normalice que las niñas inicien vida sexual a temprana edad. Las niñas son seducidas por niños que inician actividades donde ejercen actividades de abuso, trata de personas a través de la seducción. Sí. Eh, Cuando uno ve datos duros, que siempre son importantes, datos epidemiológicos, la edad promedio de inicio de la vida coital de nuestras adolescentes en México es de 12 a 14 años. Es mucho más bajo de lo que a veces quienes nos dedicamos al mundo de la salud creemos que ocurre. Como nos movemos en un estrato en donde tenemos educación, una cierta educación sexual, que los dos son factores protectivos para retrasar la vida coital, pues a veces creemos que el resto del mundo está como nosotros y la verdad es que no. El inicio de los coitos en nuestras infancias, a los 12 años son niñas, o sea, podrá hablar uno de la pubertad, pero psicosocialmente, psicoafectivamente y psicosexualmente, pues son niñas. Tenemos este tipo de realidades, 12 a 14 años. Luego, hay que pensar que si eso es un promedio poblacional, es cierto que habrá otras mujeres, muchas, que inicien más tardío, como quienes probablemente conocemos, pero habrá otras que lo hagan más temprano, que está reportado. O sea, tenemos casos históricos en el mundo, hay casos de embarazos de muy anecdóticos, pero están en la literatura científica, de niñas de 6 años, de 7. ¿Cómo se puede explicar eso? Además de tener una cuestión hormonal desajustada para la edad cronológica, pues por violencia sexual, por una violación. Es que a los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, difícilmente puede uno decir que efectivamente hay un compromiso psicoafectivo, un deseo erótico, una serie de condiciones para tener una relación coital en condiciones. Entonces, sí que tenemos muchos problemas en ese sentido y hay que seguir promoviendo la educación en general y la educación sexual en particular, la educación sexual integral. Entonces, por eso estas vivencias, cuando se empiezan a buscar de en qué momento se inicia la vida coital, suelen ser muy tempranas. Y como también por el patriarcado está muy normalizado que los hombres, a la edad que sea, si tienen deseo sexual, lo satisfagan, pues se suele normalizar que las pequeñitas asuman todo esto de los adolescentitos y eso se perpetúa. Y además, cuando es exageradamente temprano, antes de este límite de 12 a 14, estamos hablando de 10, 11, 9 años, la vivencia de una mujer normaliza estas actitudes y cuando tienen descendencia, cuando tienen sus propias hijas y estas hijas viven violencia sexual, lo suelen tomar como algo normal, porque ya les pasó a ellas. Hay estudios a largo plazo, algunos estudios retrospectivos, que muestran esto. Entonces, cada vez tiene que haber más información hacia la población, bien lo dice esta persona que nos hizo el comentario, para que la población sepa que a lo mejor es común que eso ocurra, pero ni deberíamos normalizarlo, ni deberíamos de considerar que es bueno y desde luego correcto no es. O sea, hay elementos éticos, hay elementos psicobiológicos para poder decir que esto debería de retrasarse. No es un puritanismo, es solamente estar acordes a lo que es el desarrollo psicosexual y afectivo. Cuando se tenga la madurez psicobiológica y afectiva para poder relacionarse, entonces ya decidirán, pero no podemos decir que una criatura de 12 años tenga la autonomía como para poder decidir si se quiere tener una relación coital y embarazarse. Desde luego, no la tienen todavía, no pueden tener una planeación a futuro como para asumir la responsabilidad de una decisión de ese tamaño. Así que estoy de acuerdo. Luego viene el gran problema de cómo hacemos eso. Entonces ahí se involucra no solamente servicios de salud, sino la sociedad en su conjunto, el Estado, instituciones educativas, programas de televisión. Habría que tener otro tipo de estrategias. Y yo creo que también, pues, esos que ahora se suelen llamar en su conjunto en bola, los influencers. Y ahora hay TikTokers, Instagramers y no sé qué, y hablan de N cantidad de cosas, y hay cosas como esto de las que casi nadie habla. Entonces habría que buscar quién le interesan estos temas, pues para dar información basada científicamente, de un modo al que nuestras infancias y juventudes se puedan acercar. Quien haga, yo no sé si lo existe porque yo no tengo TikTok, pero como yo veo que es la red social que utilizan más las personas más jóvenes, pues creo que por ahí tendríamos que generar estrategias para difundir este tipo de conocimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Sergio Monroy. Escribe excelente ponencia, doctor José Álvarez. ¿Qué nos podría comentar sobre los procesos para denuncias y sanciones cuando no se respetan los derechos sexuales?
Este es otro mundo porque así como decía yo que hay pues un desconocimiento de cuestiones jurídicas en general, de normativas que ya tenemos, pues hay un desconocimiento inmenso siquiera que hay derechos sexuales y que hay derechos reproductivos. Probablemente derechos reproductivos suene un poquito más, pero si metemos derechos sexuales sin ponerle los reproductivos, yo creo que nos vamos a quedar así como que en el limbo de la mayor parte de la población. Cuando yo llegué al Laguna Xochimilco, como anécdota, pues llegué por muchas razones y una muy importante es que hay un grupo con el que trabajo en cuestiones de posgrado que trata mucho temas de derecho a la salud, derechos humanos y bueno, vemos algunos que hablamos de esto de los derechos sexuales, derechos sexuales y reproductivos. Y ante la insistencia del derecho a la salud, yo me acuerdo que en una reunión yo les decía a mis compañeros, párense afuera de un hospital como investigación o al azar a preguntarle a las personas que llegan ahí a ver si saben que tienen un derecho a la salud o un derecho a la protección a la salud, como dice el cuarto constitucional. La mayoría no va a saber, la mayoría no lo conoce. Y ahora me voy a poner un poquito más crudo con este comentario de Sergio, que además es uno de mis alumnos que veo por aquí metidos en la sesión, que me da mucho gusto que estén por acá. Eh, pues párense no afuera de un hospital, párense dentro del hospital y pregúntenle a sus pares, a médicos, a enfermeras, a trabajadoras sociales, a archivo, pregúntenle a quien quieran si conocen que, primero, que hay derechos sexuales y segundo, si saben que hay derechos sexuales, ¿cuáles pueden poner como ejemplo? A lo mejor con derechos reproductivos, como suena un poco más, puede haber algo, pero yo estoy casi seguro que aún entre profesionales relacionados con la salud no hay mucho conocimiento de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un respeto a alguno de los derechos sexuales? Primero, no se dan cuenta. Ya no digamos que denuncien o que lo que sea, es que no se enteran. Es que por eso hay muchas violaciones de derechos sexuales que ni siquiera sabemos que ocurren. No se enteran, cuando no se enteran no hay una denuncia y como no hay denuncias, pues parece que no existen. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es capacitar, a lo mejor ahora no a toda la población, que sería lo ideal, pero sí específicamente, por un lado, a profesionales de la salud, a que sepan que esto existe, a que sepan que esto tiene regulaciones que deberían de respetarse, y por otro lado, que es otro problema, a los prestadores de los servicios legales. Es decir, ahora me voy a cambiar de ámbito social. Pregúntenle ustedes a abogados, a jueces, si saben qué es la perspectiva de género, si saben qué son los derechos sexuales. Seguramente derechos humanos lo trabajarán bastante por esta modificación constitucional de 2011, pero ciertos derechos específicos como los derechos sexuales, pues muy probablemente no. Y juzgar una denuncia y un proceso con perspectiva de género, es decir, asumiendo el patriarcado, que en la cultura patriarcal lo masculino se suele poner por encima de lo femenino y que por eso es muy probable que alguien que tenga un rol masculino violente algún derecho sexual o algún derecho reproductivo de alguien que tenga un rol femenino, eso lo tiene que asumir el juzgador. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que tenemos ya personal de salud muy bien formado, muy bien informado, que hacen una denuncia. ¿Qué es lo que pasa muchas veces todavía con denuncias de abuso sexual, de violación, de delitos de ese tamaño? Pues que no proceden, que el juzgador no tiene formación en estos temas y entonces piensa que pues como llevaba la falda corta, pues ella lo provocó, que como ella estaba de coqueta, entonces ella tiene la culpa. Todo esto que está presente en sentencias de México y de otros países, no debería existir. Entonces aquí tenemos agregado a esta pregunta de Sergio, agregado el problema de que no solamente es algo que tiene que ver con el sector salud, sino que tiene que ver con la provisión de servicios legales. Por eso hay muchos temas dentro de los derechos sexuales y dentro de los derechos reproductivos que no pueden ser solamente relegados al sector salud, sino que tienen que ser, como muchos otros temas, intersectoriales. Sector salud por un lado, sector jurídico por otro lado, sector educativo por otro lado. Otra vez, si nos vamos más abajo a la educación básica, si desde primaria educamos bien a la población, pues el que va a ser abogado ya tendría conocimiento de estas cosas, el que va a ser médico ya tendría conocimiento de estas cosas. Entonces creo que habría que irnos a la raíz
para atacar por todos los lados. Fortalecer la educación básica, fortalecer el sector jurídico, fortalecer el sector de salud que Tocaron puede justo el mejorar. tema de una chica de 12 años. ¿Cómo? Estaba presentando. No sé si están allá por el diálogo paralelo o si era una pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor. También Violeta pone en el chat, ¿qué opina respecto a que sesionen en los comités hospitalarios el hecho de una mujer joven elija un método anticonceptivo definitivo? Pues otra vez voy a decir que es un desconocimiento, para hablar en términos suaves, no decir ignorancia porque a veces suena muy feo, del comité. Es que otra vez, si tenemos a una persona que sea legalmente competente, que sea mayor de edad, aquí creo que por la definitividad sí tendríamos que tener ese criterio por tener un ejemplo, que tenga 18 años y que diga, es que yo no quiero tener hijos y lo que quiero es un método definitivo. Pues habría que pensar que si nos tomamos en serio la autonomía, habría que respetarle esta decisión. Está muy estudiado y hay muchas cuestiones en el mundo de que cada vez hay más mujeres, fundamentalmente mujeres, pero también hombres, que no desean tener descendencia biológicamente relacionada, que no desean tener hijos. Entonces, la manera de asegurarse que no van a tener hijos ahora y después es precisamente con un método definitivo. Y ya no digamos, me parece que los casos que pueden conflictuar más por tradición histórica a los profesionales de la salud son personas que no han tenido todavía descendencia biológicamente relacionada. ¿Cuál era un criterio? Yo que soy de otra época, un criterio de hace algunos años, medianos, muchos años, para solicitar un método definitivo. Paridad satisfecha. Ya tuvo los hijos que quería tener. O sea, se asumía desde la formación profesional que querían tener hijos y que tenían que satisfacer esa necesidad. No se manejaba siquiera como deseo, era una necesidad. Entonces, que ya tiene dos y que ya no quiere más, muy bien, entonces ahora sí pues su método definitivo de usted, de su pareja, de los dos, vamos a actuar en consecuencia. Y ahora creo que les estresa mucho que no tengan esta descendencia y también les estresa mucho a muchos profesionales que tengan descendencia biológicamente relacionada, pero que la persona, fundamentalmente si es mujer, sea muy joven. Yo recuerdo, hace relativamente poco tiempo, tuve una alumna, yo doy clase en licenciatura fundamentalmente en primer año en la UAM Xochimilco, una de mis alumnas 19 años, dos hijos, los dos niños, uno a los 18, otro a los 19, y me dice, yo ya no quiero más, ya estoy segura que no quiero más, ya es suficiente lo que puedo hacer con dos, con los 18 y estudiando a la universidad. ¿Qué puedo hacer? Yo le dije, hija, pues no creo que te hagan mucho caso, pero ve a solicitar un método definitivo. Y claro, la pobrecita pues acude a su unidad del IMSS como estudiante de licenciatura en UAM Xochimilco, el seguro que se les da, y lo que obtuvo fue una referencia a psicología. La mandaron con el psicólogo para ver por qué se quería operar. Qué barbaridad si estaba muy joven. Y claro, la pobre estaba en un puro grito porque dijo, háganme lo que sea, yo ya no quiero tener hijos. Entonces, sí creo que es una falta grande de formación por los profesionales de la salud para no asumir primero con la solicitud de las personas, para derivar eso a los comités y que los comités sesionen. Es que hay cuando tenemos un comité hospitalario de bioética, tiene que haber algún procedimiento para que el comité reciba la solicitud. Y el comité tiene que establecer un procedimiento para saber si esa solicitud procede o si no procede. Y si no procede, hay que tener los conocimientos éticos y además legales para poder dar la respuesta a la persona que está solicitando la información y decirle, su solicitud no procede por esto y por esto. Entonces, en resumen, pues no me parece adecuado que sesionen casos de estos, no me parece adecuado que sesionen casos de violencia sexual con embarazos que quieren interrumpir, porque deberían de dar el servicio de interrupción, no andar sesionando si interrumpen o no interrumpen. Por norma, por 046, un embarazo producto de violencia sexual se tiene que interrumpir cuando lo solicite la mujer en todo el país. Punto. Entonces,
Creo también que así como hablaba de la capacitación a los profesionales de la capacitación a los abogados, hay que tener una capacitación muy grande para poder estar seriamente en un comité hospitalario de bioética. Cierro con un último comentario. No es suficiente porque todavía escucho eso en algunos hospitales. Vamos a hacer nuestro comité, vamos a renovar nuestro comité. Háblenle a Juanito Pérez porque es muy buena persona. Qué bueno que sea buena persona, pero si no sabe lo que tiene que hacer, no basta con que sea buena persona. Hay que capacitar a esa buena persona para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Esa sería pues mi opinión. Y muchas gracias que por ahí también conozco a Violeta de estas reiteradas invitaciones a hablar con usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y por último hay un comentario de Elizabeth García que dice, considero que todo comienza desde la hipersexualización en redes sociales, la libertad de elegir bajo criterio propio y no bajo consejo de algún experto en tema. La experimentación en jóvenes también conlleva a mucha libertad de acción. Así es un problema que a nivel político, a nivel de medios de comunicación, el sistema económico que impera en el mundo, pues es el capitalismo neoliberal. El Estado se ha venido retrayendo en prácticamente todo el mundo, ha dejado al libre mercado pues, que se autorregulen muchas de estas cosas y claro, los medios de comunicación hoy no solamente son una vía, un vehículo para comunicar información, para comunicar noticias, sino que son un medio para vender. O sea, no es casual que TikTok dé dinero por tener views, por tener muchos seguidores. No es casual que pueda uno tener este tipo de eventos en Zoom, que pueden no cobrarse, pero que como saben ustedes, si nos conectamos a Twitch, pues en Twitch se puede cobrar. Entonces, se ha mercantilizado tanto los medios de comunicación que ahora lo que importa es vender. Y entonces se vende un mercado precisamente hipersexualizado que daña la educación integral de la sexualidad de nuestras infancias y adolescencias. Entonces, tras esta exagerada exposición a información que todavía no es adecuada de acuerdo al desarrollo psicosexual de nuestras infancias y adolescencias, pues claro, viene después todo lo demás. Y también tenemos aquí problemas éticos de cómo se maneja la información, problemas legales de cómo regular lo que está llegando a los medios de comunicación a grados pues casi insospechados. Anden ustedes a ver si alguien quiere demandar a un influencer por algo que dijo. Es que hay páginas verdaderamente aberrantes que uno se puede quejar. Yo hace rato que no lo hago, pero en los que somos de otra época, los que somos ya mayorcitos, lo que tenemos es Facebook y pues se queja uno, es que esta página promueve el odio y este comentario, bla, 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 y Facebook termina respondiendo, es que no infringe nuestras normas comunitarias y dejan todo igual. Y siguen vendiendo. Entonces, sí que tenemos una serie de problemas y creo que ahí pues está otro nivel político, jurídico, de regulación. Si eso estuviese más regulado, que es difícil de regular, hay muchas iniciativas que se han pensado en este sentido, creo que sería distinto para no exponer a lo que no se deberían de exponer a ciertos grupos de la población. Ya está fuera del sector salud, pero repercute en la salud de las poblaciones. Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahorita que mencionabas esta parte respecto a las anécdotas, fíjate que, o fíjense, mejor dicho, que recientemente pasó algo en la práctica privada. Una adolescente de una escuela privada aquí en la ciudad de Puebla, fue víctima de acoso a través de fotografías creadas por inteligencia artificial, pero con su rostro, y que eran fotografías sexualizadas, efectivamente. Entonces, lo interesante de eso es que, aunque legalmente es un delito porque era la cara de ella, aunque no fuera su cuerpo, la postura de la escuela fue más bien como en esta parte de, no exageren, pues no son de ellas, no están las fotos y demás. Entonces, sí me parece que tanto los avances tecnológicos, por lo que mencionas ahorita, como por la parte cultural que mencionaban y de educación, son indispensables para realmente valorar y ver las cosas en su diámetro adecuado, ¿no? A veces normalizamos o minimizamos cosas que en realidad no deberíamos de hacer. Muchísimas gracias por tus comentarios y pues nuevamente a ver cuándo podemos
traerte a Tlaxcala nuevamente. Ah, sí, 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 ahí no quiero esperarme hasta tener un año sabático en la UAM, pero yo espero que en algún momento pueda desplazarme, porque ni estamos tan lejos, pero es que estoy tan apretado que no me ha dado el tiempo, pero yo organizándome mucho, espero por ahí volver a vernos las caras en vivo, en directo a todo color. Muchísimas gracias, doctor. Pues cuando guste venir aquí a la Comisión Estatal, pues tiene los brazos abiertos. Ya saben que aquí es un gusto recibirlo y es muy grato poder escuchar su conferencia. Muchísimas gracias por la invitación y pues por lo que venga a futuro. Gracias, doctor. Y pues recordarles a todos los que están aquí en nuestro conversatorio que en el chat se encuentra la liga para la evaluación del conversatorio para obtener también su constancia a esta conferencia. Pues más que nada agradecerle, doctor, y pues ya saben que aquí en Tlaxcala lo recibimos siempre. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la escucha y pues les deseo una excelente tarde. Si alguien, ya les dejé mis correos al final, si alguien quisiera alguna bibliografía, ya saben que me escriben o le pueden escribir a la comisión y ya me hace llegar el pedido completo y ya les hago llegar las referencias en su momento. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues bonita tarde a todos y buen provecho. Buena tarde, hasta luego.